Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que tengan un excelente día y aquí tenemos un nuevo capítulo más de nuestro podcast Experiencias de Vida. ¿Cómo has estado, amigo Toño? Bien, David, bien, bien, bien. Aquí, ya no con mucho trabajo, pero sí con un poco de premura por los, como proyectos anteriores que tenía la empresa, pero cerrando digamos, los proyectos o mi participación en el proyecto, ya más descansado, más relax, ya sin un tipo de premura como la semana pasada. Pero pues ahí vamos, don David. Y hoy con un invitado que creo Exacto. que varios ya van a conocer. Varios de los que siguen nuestro canal, yo creo que ya lo ubican por el Ajá, tiempo que tenemos de conocerlo y también porque es muy conocido en la es muy iglesia donde conocido. vamos. Sí, sí, Y sí. bueno, Imagínate, es hijo de un miembro de la iglesia, de dos miembros de la iglesia que están, pues que ya tienen historia en Emanuel. Fue, creo que ministro de alabanza, es, este, creo que como carrera tiene contador, tiene un currículum bastante amplio como para, ¿sabes qué? Te quiero en mi empresa. y vamos a dejar que se Que presente se presente y mejor que nos y diga quién es él, a qué se ajá. dedica, cuántos años tienes, casado, soltero. Este, sí, que se presente. ¿Cómo Que estás, se, ya querido más en forma. Carlos? Hola, buenas noches. Bien, bien, aquí. Ahora sí que me invitaron y pues es un gusto, sobre todo con ustedes dos. Bueno, en mi caso, digo, yo creo que conviví más con Toño que con David, pero Sí, sí. digo más personalmente, ¿no? Pero pues David, pues con ambos estuve en el grupo de jóvenes, ¿no? Crecimos ahí en el grupo de jóvenes y pues sí, más, a veces soy más conocido porque pues toda mi vida he estado ahí, ¿no? No tanto porque tenga algo especial, sino pues literal, desde que soy niño, estuve es la única iglesia ¿Qué has a la estado? cual yo he asistido, ajá, que he estado, ¿no? Entonces, actualmente pues tengo 35 años y los 35 años los llevo ahí, ¿no? Y pues ¿quién soy? Pues Carlos Pérez Peña, ¿no? Mis papás fueron los que se congregaron, realmente se casaron, los casó el hermano Fuentes, que como muchos saben, pues era el pastor fundador de la iglesia, y pues básicamente todo él, ¿no? Porque lo casó a mis papás, aunque no los casó en Emanuel, los casó en otra iglesia, Golgota, que era donde la iglesia donde creció mi mamá. Los casó el hermano Fuentes, pues me presentó a mí, me casó a mí, eh, me bautizó, ¿no? También me bautizó en Sí, agua cuando todavía bautizaba. Fue de las últimas veces, o tal vez la última vez que bautizó en agua, también me bautizó el hermano Fuentes. ajá. Y igual a mi hermana, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues todos los ciclos los he pasado ahí en Emanuel. Ujú. No sé si muchos tal vez no saben, pero pues realmente igual y no podría decir que soy de cuna cristiana porque mi papá no era cristiano cuando mis papás se casaron, mi papá no era cristiano, mi mamá sí era cristiana, ¿no? Y abiertamente pues se lo decía, ¿no? Mi papá no, no se convirtió como para casarse con mi mamá, ¿no? Entonces, realmente mi papá pues duró bastante, no bastante, bueno, un tiempo considerable porque pues yo me acuerdo que orábamos por él para que se convirtiera, ¿no? ¿Tú Eh, orabas por tu papá? entonces, ajá, mi hermana, yo y mi mamá orábamos por mi papá para que se convirtiera porque Sí, sí, claro. entonces no es que yo creo que yo tenía como unos 6 7 años, tal vez 8 no sé, porque pues me acuerdo todavía de cuando mi papá no era cristiano y muchas veces cuando mi mamá iba a otras iglesias o algo así a ministrar como a Salazar, que es una iglesia pues, que varios han ido, no era una iglesia hermana, bueno, en ese tiempo era una misión de Manuel, eh, pues nos dejaba y él se iba, ¿no? O me acuerdo todavía de esas cosas, ¿no? O sea, mi papá siempre fue muy intelectual, o sea, tenía un cuarto lleno en ese aspecto creo que ahí crecimos bastante diferentes mi hermano y yo, ¿no? Sí, Eh, no, siento que nos enriqueció mucho eso, porque de parte sí, de mi mamá claro. se podría decir que iban 4 generaciones, o sea, con nosotros era la cuarta generación de cristianos, de parte de mi mamá
mi bisabuela fue la que se convirtió gracias al ministerio de una iglesia de Anna Sanders. De hecho, mi bisabuela llegó a cuidar a Anna Sanders ya cuando era muy vieja, bueno, muy Órale, grande. órale. Se oye la palabra así medio fea, ¿no? Sí, Pero ajá. mi bisabuela llegó a cuidar, y mi abuela nos contaba historias, ¿no? Acerca de cómo De la los Sanders. peinaban, Ajá. ajá, cómo la peinaban, se acordaba de ella, que era extranjera, creo que era suiza, ¿no? Y nos contaba que era blanca, ¿no? Y así, entonces, imagínense de esa parte, mi bisabuela era una mujer, pues, india, o sea, así morenita, y mi abuela, pues era una mezcla porque su papá había sido un general del ejército de Porfirio Díaz, entonces Ajá. ahí era una mezcla ahí interesante, pero mi bisabuela vendía pulque Ajá. y cuando se convirtió fue muy radical su conversión, entonces eh, fue muy radical su conversión y de un día para otro cerró la tienda de pulque y le dijeron, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Pues Dios nos va a sostener, ¿no? Y Ya te así vas fue, ¿no? ajá. Eran mujeres solas porque pues, realmente en ese tiempo los militares nada más llegaban a embarazar y a dejar a las Sí, a mujeres. dejar a las mujeres. Fíjate Entonces, qué chistoso, ya habíamos escuchado más o menos el testimonio de tu abuelita. Para los que se preguntan que por qué la habíamos escuchado, porque si recuerdan en el podcast donde estuvo Ellis Y y su Gerson, esposo y Gerson, Ellis nos mi contó más o prima, menos el testimonio de su abuelita, bisabuela, y sí. resulta ser que esa abuelita es abuelita de Cacho. Entonces, ujú. ahorita nos enriqueció un poco más del testimonio de su abuelita. Sí, entonces, pues imagínense, o sea, venimos desde ese entonces. Ajá. Mi abuela, hay algo simpático de mi abuela. Mi abuela creció en una iglesia avivada, ¿no? O sea, pentecostales también somos desde cuarta generación, pues Ujú. muy de asambleas Me- también. O sea, el hermano Fuentes y mi abuela crecieron también a la par en una iglesia. Se conocieron desde jóvenes, desde más o menos yo creo como adolescentes. No puede ser un poquito más grandes por las historias que me contaba mi abuela, ¿no? Del hermano Fuentes. Y Ujú. luego, pues ya, en la iglesia donde creció mi abuela, en la iglesia de misterios le llamaban, no entiendo por qué, pero le llamaban la iglesia de misterios. Creo que porque estaba ahí, en misterios, en la Misterios, en la casa avenida. de misterios. Ajá, Sí. sí, y el hermano Fuentes, pues ahí sirvió, ¿no? Antes de fundar Emanuel. Y luego mi abuela se fue con Golgota, que era un pastor que se llamaba Román. Yo la verdad no los conocí, ya cuando nací ya no vivían, ¿no? Y pues veníamos de ahí, ¿no? Y siempre en asamblea, siempre pentecostales, de parte de mi mamá. Y mi abuela, muy chistoso, ¿no? Porque mi abuela nos contaba que tenían cultos, pues, de pura oración y danzaban y Ajá. todo, ¿no? Lo chistoso, ¿no? Sí, Danzaban, había milagros, había eh, milagros. eh, Fíjate, nos platicaba fíjate que de, ahorita que estás de mencionando esa endemoniados, parte, ¿no? perdón, estabas mencionando esta parte conoces bien el testimonio de tu abuelita. Yo conozco bien el testimonio de mi bisabuelo, de cómo se conocieron. No sé, igual y lo que, digamos, queremos con este podcast, con este no mencionado, es recordarse esas experiencias, pero también cómo hace falta que digamos, nuestros papás o los papás empiecen a contar desde dónde vienen a sus hijos, porque incluso eso les va a dar mayor identidad de quiénes son ellos, cómo lo rescató Jesús primero a sus papás, pero también para que la generación que viene de ellos, digamos, conozca ese testimonio y afirme más de que digan ellos, de que puedan decir, ¿sabes qué? Pues sí, si a mi papá se convirtió es porque Dios quería que yo conociera de él, ¿no? Y digo, tú te sabes bien la historia. Creo que David también se sabe bien la historia Sí, de dónde viene ese primer acercamiento. sí, Yay. y es que yo crecí con mi abuela. Ajá. O sea, mi abuela nos cuidó a mi hermana y a mí desde niños, pero pues el que más convivió con mi abuela creo que fui yo. Ujú.
al igual que otros nietos que también cuidó, pero a mí en especial como era el último de 20 primos, o sea, por eso me dicen Cacho de eso, de ahí salió el apodo Se de mi familia, porque soy el cachito de la familia, o sea, en ese entonces mi abuela me decía eh, bebé, siempre me dijo bebé, ¿no? según yo, eras El el más bebé. chico, ¿no? Sí, soy el más chico de los 20 primos que somos, Ajá. soy el más chico y por eso me pusieron cachito, ¿no? Y mi abuela fue la que realmente mi abuela fue la que me contó todo, ¿eh? Sí, sí, Mi claro. mamá, mi mamá, pues, digo, nada más confirmaba, ¿no? Pero mi Pero, abuela, ajá. ahí sí fue directa, la fuente sí fue directa ahí, mi abuela. Ujú. Pero lo chistoso, lo que se me hace chistoso o simpático, no sé cómo decirlo, es que mi abuela creció en este pentecostalismo y en este fuego, en esta iglesia avivada, pero la Ajá. iglesia de mis tíos, ya de mi mamá y de mis tíos, la verdad es que ya era una iglesia muy religiosa, muy, muy, muy Ajá. religiosa. O Muy sea, conservadora, ¿no? ya muy conservadora, muy cerrada a la cuestión de, pues como por decirlo así, como de aislarse de este mundo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. era como que todo muy, muy mundano y la iglesia, pues nada más la iglesia, ¿no? Sí, Algo sí. así Ajá. como muy, muy testigos de Jehová, ¿no? Una Sí, cosa sí, así. sí. Entonces mi mamá, pues era realmente así, era muy conservadora. Pues sí, pues tengo que decirlo, digo, o sea, sí, 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 por muy religiosa, ¿no? Y mi papá, pues de repente mi papá es humanista totalmente, o sea, Ujú. en el tiempo que estudió en la universidad, estaba en boga o a todo lo que daba el socialismo. Sí. Entonces mi papá leyó mucho, mucho, mucho. O sea, incluso había leído la Biblia y la conocía, pero de una forma intelectual, no de una forma como espiritual o religiosa, ¿no? Entonces, Ajá. desde niños tuvimos acceso, pues literal, a una biblioteca, porque teníamos una biblioteca en casa, tal cual, un cuarto lleno Sí, de sí libros. la he visto. Pues bueno, ya no está, Ajá. pero eh, como mi hermana y yo leíamos todo lo que, hasta cosas que yo pienso que no debimos de haber leído de tan niños, pues, ¿no? De todo, ¿no? O sea, muy Sí. intelectuales, o sea, de Gabriel García Márquez, de Rubén Darío, de Alejo Carpentier, de José Luis Borges, de, Ajá. de cómo se llama, de todos los libros rojos, ¿no? De Engels, de Marx, de Mao Zedong, ¿no? O sea, de todo, porque también había como estos europeos locos, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, ¿no? Entonces, así, desde muy chicos, y pues luego mi papá nos ponía a leer para que aprendiéramos a leer bien, ¿no? En la escuela, así en voz Ajá. alta. Pues leímos mucho. eh, Luego, pues mis papás se casaron en otra iglesia, pero se fueron a Emmanuel. Y ahí Ajá. fue donde ya nacimos mi hermana y yo. Y igual, o sea, mi papá no siendo cristiano, mi mamá sí. Mi papá le gustaba mucho un predicador que se llamaba Joel Lascari porque era muy Ujú. intelectual, nombraba muchos autores, ¿no? Ujú. Y luego, pues fuimos desde un inicio muy afines porque al mismo tiempo que mi mamá está embarazada, se embarazó también la hermana Dana, que en ese tiempo pues también estaban en Emanuel, que bueno, ahora es la actual pastora, Ajá. pero en ese tiempo entonces pues se hicieron amiguitas y siempre crecimos muy de la mano, Con David. pues la hermana Dana, Miqueas, pero en ese tiempo sobre todo pues David, o sea, David fue como un hermano, David Bustos, que es el Ajá. hijo del hermano, que actualmente vive en Saludos, Florida, David. pero Saludos a David Bustos, si nos está viendo. si ves eso, pues sabe que lo amo mucho, es como un hermano para mí, porque pues, creció con nosotros, crecimos jugando en la iglesia, pero aún más allá, porque hay veces que se iban sus papás de viaje y se quedaba con nosotros. Llegó a quedarse hasta como un mes con nosotros y lo llevamos a la escuela, nos peleábamos como hermanos Sí. porque pues, convivía con nosotros. Los fines de semana, pues básicamente se la pasaba con nosotros, o sea, para todos, hasta vacacionó con nosotros como 2 o 3 veces, o tal vez más, no sé. Ajá. Entonces, fuimos muy afines y también porque mi papá y Miqueas, pues fueron muy afines porque los dos también son muy intelectuales, o sea, Miqueas también Ajá. ha leído mucho, aunque digamos que mi papá era un poquito más secular, Miqueas era un poquito más, pues, teólogo, Ajá. bueno, no un poquito, más bien mucho. Entonces, en ese aspecto también eran muy afines, ¿no? Entonces, yo creo que Sí. sí fue una cuestión diferente la que viví porque
todo el tiempo tuve pues las dos influencias, tanto lo muy secular, por llamarlo así, como lo muy cristiano, muy espiritual por otro lado, ¿no? O sea, fue muy rico. Y ya por fin, como a los 7 años o 8, fue que mi papá recibió a Cristo y pues a partir de ahí fue como que ya mis dos papás fueron cristianos, ¿no? Tú, tú, Entonces, pues, tú, pues tú desde muy pequeño, bueno, obviamente por tu mamá, ¿no? Y digamos, yo conozco a tu mamá. Saludos, hermana Orfa. Es es, la admiro mucho porque es como, y sí, y vamos a hacer esto, es como muy, Es muy no proactiva, ¿no? decir aventada, ajá, Proactiva. no aventada, pero como dice David, es muy proactiva en cuanto le voy a eh, enseñar esto y voy a hacer esto y así. Y me gusta porque yo la sigo en Instagram y estuvo, dando unas como, subiendo unas historias donde decía la educación a los hijos, ¿no? Y yo incluso tomaba nota ahorita por mi hija, porque digo, cómo es indispensable saber cómo hacerle entender a un bebé que quién es, ¿no? En qué familia creció. Entonces ahí tomando nota, y cómo fue la enseñanza de tu mamá para que tú conocieras, y más o menos a qué edad tú, tuviste tu encuentro con Dios o con Jesús más bien. pues ya, no sé, en primera mi mamá, o sea, es, lo que dicen es totalmente cierto, mi mamá es muy proactiva, muy inquieta y muy hiperactiva, ¿no? O sea, siempre quiere tiene que estar haciendo algo y quiere hacer algo, ¿no? Y ahí, pues, el complemento de mi padre, ¿no? Que mi padre es un poquito más introvertido, más tranquilo, pero en sí el gen de proactividad es como de los Peña, ¿eh? O sea, y creo que Ajá, de mi sí. hermana y yo soy más así, pero como que la familia de mi mamá, o sea, los Peña sí son así, o sea, siempre están al 100, eh, siempre quieren servir, siempre quieren muchas veces toman un papel protagónico, pero por eso, no tanto que lo busquen, sino porque tienen mucho esta dinámica de que son muy proactivos, muy extrovertidos, Ujú. también eh, se meten muy apasionadamente a todo, ¿no? Entonces, digo, parte de esas cosas creo que yo heredé, ¿no? Y son así, entonces mi Sí. mamá, pues desde niños, devocional. Cuando éramos chicos, pues mi hermana y yo compartíamos cuarto, cada quien en su cama, y desde ahí mi mamá se sentaba con nosotros a leer, y pues primero, pues ya saben, ¿no? Llevarnos a la iglesia, pero luego a leer la Biblia, teníamos devocionales juntos, o sea, mi mamá sí fue muy diligente en eso, ¿no? Nos compraba, le encantaba ir a la librería, escoger como un método, escoger un devocional Sí, sí. para niños, ¿no? En ese tiempo, pues no, empezaba como a ver librerías y era como wow, ¿no? O sea, de hecho, creo que no había, no, no me No acuerdo había bien de antes, niño cómo ¿verdad? conseguía. Ajá, o sea, Maranata no estaba, ¿no? Y ya posteriormente fue que empezamos a ir. O había una tienda que empezaba a vender música que se llamaba Es Más que Música, no sé si se Es acuerdan. más que música. Y esa fue Sí, sí, como, sí, sí. fue como la primera tienda, fue la primera como mix-up cristiana así de wow, ¿no? Me Ajá, acuerdo, pero ajá. pues ya me Sí, agarró, sí, ya me sí. agarró más en la adolescencia. Sí, sí, Y, sí. pero pues bueno, mi mamá conseguía ahí los métodos, mi experiencia con Dios y todo eso, bueno, eso es algo muy bueno, ¿no? No esperaba que me lo enseñaran en la iglesia, sino que ella no, Sí. como si fuéramos sus alumnos de una escuela dominical, ¿no? O algo así. Entonces, yo creo que eso nos super marcó porque yo no recuerdo nunca haber batallado con mi identidad en Cristo. O sea, yo Ujú. desde que nací supe que había un Dios, lo experimenté. O sea, no nada más Ajá. era de lo que leía, sino que en mi mente tal vez desarrollamos también una cierta madurez, mi hermana y yo, por la cuestión esta de que pues leíamos y oíamos pláticas, como que convivíamos con gente muy intelectual, ¿no? O sea, al final y al cabo, las Pero es lo que pláticas te iba a en la preguntar, mesa. porque, por ejemplo, tú dices, tuvimos, o sea, leyeron cosas inclusive que no debieron leer a su edad, no porque digo que estuvieran mal, sino porque tenían otras
corrientes de pensamientos que no iban acorde al cristianismo, ¿no? O sea, estaban abiertas. Entonces, es curioso porque no te dices desde pequeño, como que eso no te desvió, ¿no? Sí, exacto. Eso fue algo, digo, lo tengo que analizar o meditar como para poderlo explicar algún día, Sí, claro. porque no, realmente no nunca tuve una crisis, pero ¿sabes por qué? Yo creo que la verdad es que experimenta a un nivel, desde muy temprana edad, a un nivel muy profundo, o sea, a un nivel de, de, de relación con él realmente, o sea, no Ujú. intelectualmente, no nada más de asistir, sino realmente nos metíamos o sea, teníamos una vida devocional, ¿no? Y Ajá. orábamos y como que desde muy chicos, yo me acuerdo mucho que mis papás, mi mamá, una vez ya convertido, mi papá, pues íbamos a ministrar a muchas iglesias, o sea, a Shitle, había una iglesia que se llama Shitle, y me acuerdo ahí, ese es el primer recuerdo que tengo, que estábamos en oración intensa, o sea, también en ese momento en Emanuel se hacía mucho hincapié bueno, siempre se ha hecho, ¿no? Pero como que hubo un periodo que no se hacía y de repente como que se retomó cuando yo todavía estaba en niños. O sea, imagínate, cuando yo era niño, más niño, la pastora de niños era Ujú. Elba Hernández. Ustedes no se acuerdan de eso, porque no les tocó. No, no. Pero justamente yo me acuerdo el domingo que oraron por Gavino. Y Gavino lo primero que hizo fue meternos a los niños al oratorio y a recibir, hablar en lenguas, que para ese entonces era como muy novedoso porque como que el hablar en lenguas era para adultos, no era para Para niños. ciertos Incluso adultos, ¿no? también, pues sí, o sea, era como algo de adultos, Sí, o y sea, solamente, lo pedían los adultos. ajá, Es y solamente yo ministerial, ¿no? veía ajá, exacto. Yo veía que en la iglesia donde yo estaba, yo veía que solamente los ancianos hablaban en lenguas, pero tal vez por el pensamiento conservador que se tenía, como que era para ellos y solamente ellos porque tenían cierta madurez, ¿no? Exacto, o sea, sí, yo creo que es el pensamiento, como que decían, pues un niño no es como muy, no sé si decirlo, como muy digno o no es muy consciente de lo que es recibir lenguas, ¿no? Ujú. Y pues ahí la verdad, o sea, yo me acuerdo que no teníamos clase de niños, sino nos íbamos al oratorio. Nos íbamos al oratorio y ahí mi hermana recibió el Espíritu Santo, yo, mi primo León, me acuerdo muy bien. O sea, toda mi generación de niños, me acuerdo que como el 80% de Ujú. esas sesiones salimos hablando en lenguas, o sea, como el 80%. Y, y fue algo muy novedoso porque digo, órale, pues, o sea, los niños también hablan en lenguas, pues sí, ¿no? Y de hecho se empezaron a bautizar y en agua también como muy joven, o sea, yo me bauticé en agua como a los 12, mi hermana igual, yo creo como hasta a los 12 o tal vez yo antes, no sé, pero era adolescente, era casi preadolescente, como entre niño y adolescente éramos. Y también eso era como bueno, algo que, por ejemplo, tenemos que reconocer, Mano Fuentes, es que fue como siempre, la verdad es que en Emanuel ha habido como hombres que como que están muy, como adelantados a su época, por decirlo así, ¿no? Ujú. Mientras que en asambleas, en la asamblea general, digamos, todavía me acuerdo de un concilio que yo ya estaba grande, o sea, ya estaba adolescente, se votó si la mujer o no podía administrar, ¿no? Y en Emanuel era algo normal, o sea, ni nosotros ni enterados de que no, o sea, miembros normales, pues, de la iglesia, ni enterados de que la mujer no podía administrar, porque pues, ahí en Emanuel ministraba Dana, ministraba Elba, ministraba Dana, digo, está la Ujú. hermana Mari, no, Olivia Corral, o sea, para nosotros era normal el ministerio de la mujer, ¿no? Y no sabíamos que todavía había esa batalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hermano Fuentes estuvo abierto, ¿no? Que los niños pues oraran para recibir lenguas, luego para ser bautizados en agua y luego para, para la comunión. O sea, la Santa Cena era Ujú. algo así como, uy, no, los niños no, menos, los niños no pueden Menos los participar de eso. niños. Ajá. Ajá, y a mí me tocó como vivir todas esas cuestiones, ¿no? O sea, pues aún vemos que el hermano Fuentes estuvo abierto para el ayudamiento, ¿no? Para esta cuestión, todas las manifestaciones que pasaran, todos los también excesos que pudo haber habido, ¿no? En ese tiempo,
pero, pero me tocó como esos cambios o bueno, Ajá. como ese cambio generacional, otra vez, ¿no? De mi abuela, una iglesia muy ayudada, muy espiritual, pero tal vez de muy poco conocimiento de la palabra, intelectual, ¿no? Y luego como esta parte como muy religiosa, muy cuadrada, y luego romper eso y volver a hacer una iglesia ayudada poco a poco. O sea, yo he estado toda mi vida en Manuel, y, o sea, As- si te describiera de niño la iglesia, o sea, no tiene nada que ver con lo que es ahora, o sea, pero nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver. Una pregunta, Ande. Eh, Carlos, a lo mejor Ajá. que tú tienes más tiempo ajá, ahí. ¿Recordarás qué fue lo que hizo que el pastor Guillermo Fuentes cambiara como que esa perspectiva de ver, sobre todo creo que la forma de adorar? pues yo siento que o sea, le era la unción de pastor que tenía. Y porque él también traía este chip de hiperactividad y de proactividad y simplemente un hombre adelantado a su época. O sea, digamos que teológicamente no era como lo más fuerte, pero era un hombre muy abierto, o sea, muy sensible. ¿Me entiendes? Que era raro en esa generación. Mi abuela sí lo tenía, mi abuela siempre, igual y porque tal vez él lo vivió, ¿sabes? De adolescente. O sea, él todavía vivió ese tipo de iglesia. Igual puedo haber sido eso. La verdad, yo también me he preguntado muchas veces y esa parte yo admiraba mucho del hermano, del hermano Fuentes, que a pesar de su edad, que tú pensarías, bueno, pues está grande, va a ser súper conservador, súper cerrado y no va a permitir nada. Sobre todo, o sea, no me acuerdo cuando era chiquito que veías a alguien danzar y era así, no manches, era así como ese hermano tan demoniado, ¿no? O sea, Cómo se se sentía atreve, hasta, no? se sentía hasta re feo, o sea, Ajá. veía danzar, hasta me acuerdo qué hermano era, pero no voy a decir el nombre. Y, pero me acuerdo que hermano era, y era así como, hasta creo que mandaban a una ujiera a hablar de así como que bájale, ¿no? Bájale Y, 3 rayitas. o sea, pues danzar fue algo que, o sea, revolucionó, incluso en adolescentes, bueno, si digamos que en niños, esa espiritualidad, pues también, o sea, también el otro que jugó un papel importante, pues fue David, porque mientras David nos sumergió a mi hermana y a mí en lo que era la alabanza y la adoración, o sea, él siempre creció pues con la influencia americana y tal cual pues llevaba eso a mi casa, o sea, los primeros discos que yo tuve, porque mis papás no eran muy de música, mis papás no eran muy musicales, la verdad es que en sí, o sea, ni siquiera música secular escuchaban, o sea, no eran, pues ni cantan ni tocan ni nada, ¿no? Mis papás. Y David fue el que nos influenció mucho en la adoración y en la alabanza. Él para empezar, desde niño, estaba en alabanza, ¿no? Mucho antes que mi hermana y yo, él ya estaba, él siempre sentía esa carga porque en Estados Unidos, pues bueno, ya luego entendí, ¿no? Que en Estados Unidos pues tenían más avanzado ese tema y los primeros discos que tuvimos mi hermana y yo, pues obvio, eran en inglés, o sea, yo no crecí tanto oyendo a Marcus Witt, sino crecí más escuchando estos discos de I Could Sing Your Love Forever, que eran como compilaciones de varios artistas cristianos como Ujú. Matt Redman, Delirious, Darlene Shake, Darrell Evans, ¿no? Entonces crecí escuchando más esa música que, que Y escuchando que a Marcos Marcos Witt. Witt Ajá. o Marcos Barrientos, ¿no? Y nos sabíamos mejor esas canciones que pues las que se oían aquí en español. Entonces, eso fue también algo chistoso, pero pues eso fue toda la influencia de David, ¿no? Precisamente. Entonces, sí es como fue como una mezcolanza también, pues imagínate, las pláticas de domingo en la comida, en la Ajá. casa, era hablar acerca muchas veces no muchas, pues todas, ¿no? De una palabra, o de la raíz de una palabra, ¿no? Ahí con mis papás, con Miqueas, con Dana, con David, y luego mi Ajá. hermana más adelante en la universidad, pues que estudió lenguas, pues todavía más, ¿no? Entonces, siempre hubo mucha teología, y luego Ajá. ayudábamos a Miqueas, a Dana a preparar el material para crítica bíblica, para sus clases, ¿no? Que dan en el instituto. Entonces, pues, y David también siempre muy intelectual, o sea, siempre trayéndonos cosas de Estados Unidos como un poco como novedosas, ¿no? O sea, Sí, que claro. aquí en México
aquí en México como que en ese tiempo, porque ahora ya estamos mucho más al día, porque pues por la tecnología, pero en ese Por la tiempo tecnología, más tardaban abiertos, ¿no? Abiertos y con mucho mayor facilidad de escuchar no solamente artistas de Estados Unidos, sino de cualquier parte del mundo que esté ahorita en tendencia. Sí, sí, y la verdad pues es que sí, o sea, digo, ahora cada vez se está igualando, pero en ese tiempo, digo, nos ayudó bastante a mi hermana y a mí pues, saber inglés, porque mucho del material que había en ese tiempo pues, estaba en inglés, así, Todo en inglés, sí. y igual llegabas a casa del hermano y que también tenían un cuarto lleno de libros, pero puro libro, hasta ese sí, hasta la fecha lo tienen, Ajá, puro libro teológico, o sea, una sí. librería teológica, ¿no? Totalmente. Y pues también ahí andábamos, ¿no? Ajá, Ahí andábamos viendo ese material y muchos están en inglés, algunos libros hasta los tienen en alemán, ¿no? Porque el hermano Dana sí. habla ahí algo de alemán. Ajá. Eh, pues, o sea, sí puedo decir que de niños nos dio mucho Gabino, de adolescentes alguien que marcó nuestras vidas fue Alma Bermejo, o sea, Ujú. totalmente, yo creo que incluso me acuerdo que una vez en el oratorio yo empecé a orar tan fuerte que, que nos metimos mucho en oración y hasta recuerdo de Shitles eso que cuando yo sentía la presencia de Dios era así de aquí quiero estar toda mi vida. O sea, yo me acuerdo Sí, mucho de claro. ese recuerdo que estaba orando por otro niño para que recibiera lenguas, pero sentía tanta la presencia de Dios que decía aquí quiero estar toda mi vida. O sea, mm, o sea, como que en ese momento nunca me entró la duda de que había un Dios, pues, ¿no? Y, Sí, 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 y sí. luego Alma Bermejo trabajó mucho con nosotros, ¿no? En la cuestión espiritual y la desarrollamos. Luego yo creo que en jóvenes el que más nos dio seguimiento a esta cuestión espiritual fue Miguel, ¿no? Aguilar, Miguel que yo creo Aguilar. que también siempre nos mantuvo así en disciplinas espirituales muy, muy fuertes, ¿no? Sí, sí, claro. Y, De hecho, a y, nosotros también es lo que comentábamos y- David y yo a principio de los podcasts. Él como es, para mí Mentor. lo siento como un mentor y no tanto como tú como un guía, porque con ustedes yo creo que sí trabajó un poco más de tiempo. Yo ya me incorporé a la iglesia un poco más tarde, entonces yo lo considero un mentor que me decía, mira, esto es así, todo lo que te dicen y todo lo que, él como que te daba las cosas para masticarlo y te las daba digeribles, ¿no? sí, sí, no, sí, sobre todo enfocado. Yo creo que lo que más Enfocado, ajá. agradezco, sobre todo, fue que de jóvenes, como siempre, tenemos muchas distracciones y como que él nos volvía a decir, bueno, o sea, ¿para qué quieres hacer eso? O Ajá, sea, la sí, verdad sí, es sí. como más como mentor, ¿no? Después llegó que yo creo que lo que fue el parteaguas en la iglesia y esta añoranza los hermanos Bustos se fueron 2 años a Estados Unidos, estando allá, y ellos defendían ahí unas cuestiones, ¿no? Que pues asambleas traía también de la danza y eso, y estaban un poquito Ujú, como, pues no en contra, pero sí tal vez cerrado. Y cuando estando allá, ellos fueron a Pensacola, y que estaba ujú, en un avivamiento, y pues llegaron precisamente pues a encendernos, ¿no? sí, Y a enseñarnos que todo eso era bíblico, ¿no? Aún la danza, la presencia manifiesta de Dios y nos compartieron esa hambre que trajeron de allá, ¿no? Entonces, pues, de buscar más y fuimos como iglesia, fuimos 2 caminos hacia Juárez, a Vino Nuevo, que en ese tiempo se estaban tocando esos temas, fuera de asambleas, ¿no? O sea, ajá, y eso es fuerte porque pues, el hermano Félix había sido 21 años superintendente de asambleas y no tan fácil se abren a ir a otros movimientos, ¿no? Es otra cosa que tenía el hermano Fuentes. O sea, el hermano Fuentes siempre fue muy abierto, siempre en unidad, ¿no? No veía como, ay, somos de aquí y ya nada más, sino yo creo que sí, él tenía esta visión del cuerpo de Cristo, que pues, somos el cuerpo de Cristo todos, ¿no? Eh, con nuestras diferencias, ¿no? Pero sobre todo con el amor, ¿no? El hermano Fuentes sabíamos digo, el hermano Miqueas también, no estoy diciendo que él se ha cerrado, ¿no? Pero me sorprende para su generación, ¿no? Que sí, cómo sí, era, ¿no? claro. Espérenme tantito, se me va a acabar Y la fuimos a batería. Vino Nuevo y después, pues, sí, no, y por fin, pues, no me acuerdo el día exacto,
pero pues antes los domingos había 2 cultos, en la mañana y en la tarde, y el culto vino a predicar pues no era pastor, realmente era un evangelista, Abner Murillo, y, sí, ahora es muy controversial, ¿verdad? Pero en ese Sí, lo recuerdo. tiempo pues vino y predicó, me acuerdo muy bien, de arrepentimiento. El primer domingo no estaba el grupo de alabanza porque nosotros estábamos en Parral. En el primer, En pues espíritu y en eran, verdad. eran muy, sí, es que para ese tiempo, es que imagínense, o sea, cuando yo entré a alabanza tenía 11 años. Cuando yo entré a alabanza tenía 11 años y el pastor de alabanza acababa de ser nombrado Mario Acevedo. Luego estuvo como un año y entraron los Bustos. Miqueas y Dana fueron pastores de alabanza. Órale, no Y sabía eso, qué padre. Órale. a la hora de la escuela dominical nos daban un curso acerca de avivamiento, o sea, a los músicos de las voces. No había un coro en ese tiempo, éramos pocos, no éramos tantos. Entonces, eran muy amigos bueno, son muy amigos de Enrique Enrique Bremer. Bremer. Y Enrique Bremer también había pues experimentado de por sí él viene de otro avivamiento, del avivamiento de Jesus Revolution, que es el de los hippies. Él fue hippie, y también Roberto Evans, Sí. fueron hippies los dos, y ellos de por sí nacieron también en un mover de avivamiento, y Bremer tenía la carga mucho sobre los músicos, sobre la alabanza, sobre la adoración, y entonces los invitó, dijo, voy a hacer pues un evento, y va a venir Linda Cooley, que era el director de alabanza de Pensacola, un evento muy privado, ¿no? Muy, muy como para casa, muy, muy de hogar, así de encerrarnos, porque literalmente nos encerró en Parral, o sea, de por sí en Parral no hay nada, entonces no te puedes distraer con nada, ¿no? Ajá. Y invitó al grupo, y fuimos, como grupo fuimos. Yo me acuerdo que yo me fui con Jorge Sánchez en ese tiempo, mi hermana David y yo, los cuatro nos fuimos en avión allá a Chihuahua, y después en camión a Parral, y otro grupo salió en una camioneta que tenía muy grande Gaspar, Altamirano, Gaspar Aguilar, se Ujú. fueron. Y entonces todo el grupo de alabanza estábamos allá, mientras acá estaba cayendo pues el elevamiento, ¿no? Y fue chido porque allá en Parral, y fue el primer espíritu, y en verdad, de hecho, después de eso fue que lo empezaron a hacer cada año, y experimentamos un montón de cosas esa vez, ¿no? Regresamos pues con todo, y lo primero que predicó Abner fue arrepentimiento, y la gente se empezó a arrepentir y empezó a llevar todo: pistolas, Discos. recuerdos, fotografías, pornografía, ídolos, ¿no? Amuletos, Sí, o recuerdo. sea, empezó a llevar todo, ¿no? Yo creo que ahí se acuerda más, no sé si Toño, pero, No, yo pero ya no llegué después se juntó a esa tanto. etapa. Eso ya fue en el 2003, entonces Ajá. eh, eh, se juntó tanto que hicimos un culto también para quemar. Unos hermanos que vendían en la Merced habían comprado mercancía para Halloween, ¿no? Porque pues era eso se dedican, y toda la mercancía la trajeron, la quemamos en una velada de oración que tuvimos. Empezó a haber cultos diario, o sea, era lunes, martes, miércoles, jueves, y en sábado, domingo, así por un mes, hasta que, o sea, como que ya estábamos todos así cansadísimos, Ujú. pero con hambre, ¿no? Y yo creo que ahí fue como el parteaguas, Emanuel, porque en ese proceso, en esa etapa, en ese avivamiento como de 1 a 3 años, que empezó intenso, y seamos sinceros, perdió intensidad al pasar el tiempo, causó un montón de shock, porque empezó a ver esto de la danza, la risa, el oro, ¿cómo se llama? El polvo de oro, el aceite, ¿no? Y La al brisa. inicio prisa, lluvia, ¿no? Yo me acuerdo mucha, no me acuerdo una vez que yo sentía la lluvia y volteaba. Ya lo habíamos vivido en Parral, porque eso nos pasó con Lindel Cooley, que empezó incluso a granizar dentro del auditorio, y ni siquiera estaba granizando afuera, ¿no? O sea, y ya me había llegado a pasar, pero sí saca de onda, porque estás orando y de repente yo sentía la lluvia, y dice, ¿de dónde está entrando el agua, ¿no? Y la presencia, ¿no? de Dios. Y yo me acuerdo, pues era súper matadísimo, ¿no? Yo en ese tiempo estaba estudiando música, entonces iba a la secundaria, luego Ajá. me pasaba a la escuela de música, y luego me pasaba al culto de la iglesia, y llegaba a mi casa a hacer tareas todavía.
En la Entonces, noche. fue un ritmo así. Fíjate, atrasándome un poco de este cacho, y ya que mencionas esta parte de la escuela y que también estudiaste estudiabas música, ¿cómo fue esa parte? Bueno, ya nos comentaste un poco cómo entraste a la música, pero ¿cómo fue esa parte de decir me tengo que preparar para, o, digamos, tú simplemente estabas siguiendo un camino y dijiste, ¿sabes qué? Pues si tengo que hacer esto, pues me tengo que preparar o tengo o ese ya pensabas que iba a ser tu llamado, o digamos, era solamente un equipamiento para algo más. Realmente fue un poquito más inocente, pero bueno, o sea, la influencia, es la importante la Ujú. influencia de, ¿cómo se llama?, de la iglesia en sí o del ámbito Sí, sí, sí. cristiano, porque como cristianos pues, somos muy tendientes a la música, porque pues todos los domingos tenemos música, ¿no? Y tenemos nuestros cantos y todo, ¿no? Entonces, Alma Bermejo nos invitó a un campamento donde íbamos cada año, mitad gringos, mitad mexicanos en Aguascalientes, y fuimos, mi hermana creo fue como por 5 años, o por 4, y yo por 3 o 4, algo así, no, uno menos que ella. Y en ese campamento iba Jaime Morrell a ministrarnos. Creo que cuando fue, no me acuerdo si a Orfa le tocó, pero llegó a ir hasta Marcos Witt, ¿no? Pero iba iba Jaime Murrell a ministrarnos, él dirigía la alabanza, Ujú. todo el campamento, eran 5 días en Aguascalientes y 5 días en una ciudad donde tú escogieras haciendo misiones, entonces nos preparábamos 5 días, ¿no? ¿No Para era hacer terremoto? misiones, ajá, ahí en Terremoto. ¿Tú llegaste a ir? No, no, pero por ese tiempo yo David? llegué a Manuel, entonces sí escuchaba mucho de ese campamento. Sí, yo también, bueno, yo llegué Sí, después, pero sí escuchaba del campamento terremoto. sí, los únicos que me iban a acompañar fue Lalo Lalo y Gómez, ¿no? Menona, ¿no? Ajá, Lalo y Ajá. Menona fueron los únicos que me iban a acompañar ahí, y Pati Zamora creo que también llegó a ir. Y ya, o sea, de hecho, pues, después se dejó de hacer, o no sé, ya, pero yo ya no fui, pero ahí estaba Daniel Calderón, que era un bajista, que Ujú. posteriormente me lo encontré donde estudié música, a todos los músicos ahí, Magdiel, pues a Magdiel Salmerón, Magdiel era un chavo, ¿no? Estaba bien flaco, Sí. es el hermano de Dinora, ¿no? Un pianista muy bueno. Dinora, la directora del coro, y Daniel Calderón tocaba, era una bestia en el bajo, y pues nada más lo veíamos todos, o sea, pues todo, la pura chaviza, pues ahí no éramos muy espirituales, que digamos, en la cuestión de, ay, cómo ministran así, wow, ¿no? Ujú. Aparte, Jaime Morel muy latino, pero pues los musicazos, pues nos acercábamos a él, y como era un campamento muy, pues era, digamos que sí era grande, pero era como muy personal, pues nos podíamos acercar, convivíamos con él. O sea, yo con Jaime Morel pues pude hablar, acercarnos, hacer bromas, ¿no? O sea, como que era un campamento donde se prestaba todo eso, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues le pregunté a Daniel Calderón, oye, esta guitarra está más grande, ¿no? O sea, yo ni sabía que era un bajo, ni sabía que existía el bajo. Yo pensé que era una guitarra, y más como la tocaba, porque pues la toca como guitarra, ¿no? Ajá. Entonces, ya me dijo, no, pues es un bajo, ¿no? Y ahí fue donde quedó la semilla de quiero aprender. Y Sí. llegué con la idea de mis papás, les dije, quiero aprender bajo. A mí, la verdad, no me gustaba mucho la música. Mi mamá Ajá. nos metió cuando estábamos en primaria, no me acuerdo qué edad, a un conservatorio cristiano bautista en la PIP, en Lomas Verdes, donde estudió Miqueas el seminario y el hermano Delgado, que literal, o sea, eran bautistas, así, bautistas, y era un conservatorio así de, tú entras ahí casi tenías, como si fuera la realeza inglesa, ¿no? O sea, así como que todo muy solemne y así. Y yo sí acabé el curso, ¿no? 3 años ahí. Mi hermana ahí medio claudicó, pero lo chistoso es que mi hermana traía el talento. Mi hermana sí tiene un talentazo, o sea, la han oído cantar. Y, Ajá. y, y yo no tanto, a mí la verdad me costó más trabajo la música. A mí siempre me ha costado más trabajo la música, pero, Que, que de hecho, pero hacerte una confesión, yo por lo regular, ahorita, y no es mm, una, creo que no, sin faltarle respeto a los que están en la alabanza ahorita, como que falta una voz así como la de Orfa. No sé si David piense lo mismo, pero yo extraño una alabanza así como Es cuando que estaba tu hermana. lo que tenía Orfa, junto, por ejemplo, también Ari, parece que también Jorge Sánchez, que se movía mucho en los dones, en lo profético.
Entonces, yo recuerdo que mientras ellos ministraban, en especial Orfa, Dios los usaba mucho para dar una palabra en la iglesia, para dirigir a una adoración. Entonces, creo que es algo que, pues, aunque hay muchas alabanzas, ¿no? Con cierta letra, a lo mejor teológica, a lo mejor no, creo que en la mayoría de las iglesias, pues, o las más conocidas, falta como que ese toque profético en la dirección de la adoración. Creo que también es interesante lo que cuenta Cacho, porque ahorita que mencionas esto, David, cuando Orfa, a mí se me decía muy curioso porque cuando Orfa cantaba, ella era ministrada, entonces por ende, como la fuente, ¿no? Cuando se desborda, te tocaba a ti, se desbordaba hacia toda la congregación. Bueno, o sea, yo creo que todos conocemos una, es el talento, ¿no? O sea, yo creo Ujú. que es una voz muy talentosa. O sea, es una voz, para seguir cantando. Es una voz muy talentosa, o sea, muy talentosa. No, no es algo pues, que Dios le dio, o sea, es algo que digo yo que soy su hermano y lo viví, no es que tanto desarrollara, sino que la neta, pues siempre cantó bien, la verdad, o sea, Ujú. siempre cantó bien y pues, con unas ayudaditas, porque después sí tomó clases y todo, pues fue como, ahí fue mejorando, pero es algo que trae, ¿no? Y luego la sensibilidad, que pues ella es igual que yo, la sensibilidad que trae, y para ella era muy fácil moverse en lo espiritual y en lo musical, porque en las dos era excelente. Ahí el tema. No es algo muy común, ¿me Sí, entienden? O sea, exacto. no es algo muy común que coincida alguien muy virtuoso y alguien muy espiritual. No, no es algo muy tan común. Y a veces el que es muy espiritual, pues no canta bien, no toca bien. Y el que es muy buen músico, pues muy carnal, ¿no? O sea, no es muy espiritual, no es muy, ¿cómo se llama? Concentrado en esas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, al final y al cabo, el que guía a la iglesia es Dios. El momento en que Dios permitió que Orfa estuviera ahí, era justo lo que necesitábamos. O sea, era justamente lo que la iglesia necesitaba, ¿no? Y ahora estamos en otra etapa, ¿no? Digo, Sí. tardaríamos mucho a hablar en eso, estamos en otra etapa, pero yo creo que justamente eso fue lo que experimentamos en aquella época, ¿no? Y te digo, o sea, regresando un poquito al tema, estábamos en ese, pero mi hermano y yo quedamos tan traumados porque las clases de piano eran obligatorias para mi hermano y para mí, porque mi mamá nos obligó. Ahora se lo Ajá. agradecemos, ¿verdad? Pero en ese Sí, tiempo sí. se lo recriminamos. Entonces, así te cuenta que acabamos ese curso y no nos interesó la música, o sea, no queríamos, yo no quería saber nada de música, o sea, yo Ujú. no quería, ni era bueno, ni quería saber nada. Y hasta que llegué de ese campamento, después de que hablé con Daniel Calderón, le dije, papá, quiero un bajo, ¿no? Y mi papá me compró un bajo, me lo regaló así en Navidad, creo, o sea, sí, luego me lo regaló y ya entré a clases ahí primero a Berkham y pues me di cuenta que no daba una, ¿no? Entonces, eh, le pregunté a Fabi Frangiuti, que en ese tiempo tocaba el sax ahí en la iglesia, que si sabía una escuela, y me dijo, pues estoy abriendo una escuela, y justo estoy abriendo una escuela con unos amigos músicos, y la escuela era esta, la escuela SESEMA, ¿no? Que Ella fue, digamos, de las iniciadoras de la escuela. Órale. sí, 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 totalmente, o sea, totalmente, ella es licenciada en jazz, ¿no? Una profesional, Ajá. primera licenciada en jazz en México, o sea, Ajá. con Ok. licenciatura en jazz de la Superior de Música, y en ese tiempo todos sus amigos eran todos los de Semilla de Mostaza. Algunos habían estado en Emanuel cuando eran jóvenes. Gabriel Hernández era el director musical, su hermano Arturo Hernández, el baterista, Marxo en la guitarra, todos eran unos musicales. Gaspar Altamirano en el bajo, o sea, Gaspar Altamirano tocaba ahí en Semilla, ¿no? Ujú. Y Fabi en sax, ¿no? Y eso sí fue una visión ahí del director, fue una escuela pues muy buena, o sea, muy buena, o sea, tenía Sí. maestros muy buenos. O sea, ellos daban clases en Fermata, en G. Martí, que en ese tiempo eran las dos escuelas de Las música dos que escuelas. había, Ajá. o sea, y pues ahí también no despegué, la verdad, y fue cuando durante el ayuntamiento, todo esto fue más o menos durante el ayuntamiento, Ujú. y cuando fuimos a Ciudad Juárez como iglesia, cuando fuimos a Ciudad Juárez con mi iglesia, Rafael Márquez, así me acuerdo del nombre porque es el nombre del jugador, era el director Ujú. de alabanza de allá de Vino Nuevo. O mi mamá, te digo, siempre los premio eso, pero, Sí. pero la verdad es que
es que Dios ha usado eso, ¿no? O sea, mi mamá, vente, vente, que ore por ti, ¿no? Y uno como adolescente sí es penoso, ¿no? Así de, no, mamá, Ajá. que hay un montón de gente, ¿eh? No, 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 y ahí fue por él, y ahí fue como, ahí sí, para que veas, sentí como esta tipo de consagración, o sea, ahí sí oró por mí, y ahí sí fue como una confirmación de Dios de, te quiero ahí, no eres, o sea, no es que tú tengas el talento, sino tiene o sea, como que ahí sentí la unción y la preparación de Dios sobrenatural, Te voy a usar, porque a ¿no? partir Ajá. de ahí, cuando regresé, se me dio la música, o sea, empecé Sí. como que a no ser bueno de un día a otro, porque la verdad ha sido un proceso, pero se me empezó a dar, o sea, empecé a sacar canciones, por fin pude, ¿no? O sea, porque no se me daba, simplemente no se me daba. Ujú. Y en el CESEMA eran 2 años, y la mitad del año, el primer año fueron los músicos de Semilla, y el segundo año fue como un cambio así total radical. La única que se quedó, de hecho, fue Fabi Frangiuti, y llegaron los músicos de Jaime Murrell, que yo ya los conocía, o sea, llegó Daniel Ujú. Calderón, llegó, llegó Magdiel. Magdiel, Gabriel Hernández salió, y Magdiel Salmerón fue el que fue mi director musical el segundo año. Ok. Y pues, o sea, igual monstruos, ¿no? En la música. O sea, Ujú. literal, pues, eran los músicos cristianos del momento, así, y los que grababan, los que todo. Y pues aprendí mucho, y la verdad, pues tuve muy buena enseñanza musical esos 2 años en el SEMA. Después tuvimos una graduación gigante, ¿no? Que el hermano Ujú. Fuentes fue. Y a raíz de eso, pues yo creo que se le quedó muy grabado al hermano Fuentes, porque posteriormente, cuando Josué ya se fue, que era mi director de alabanza, no, en Ujú. alabanza, pues me tocó que mi director de alabanza fue Mario, luego Los Bustos, y luego Josué Ramírez. Y cuando Ujú. ya se fue Josué Ramírez, pues el hermano Fuentes me puso a mí, ¿no? Porque traía, pues, la preparación, ¿no? Sí, La ya preparación del sabía. sistema, el musical, digo, o sea, pues para eso era. Ujú. Y ahí, y fue que estuve ahí en el Ministerio de Alabanza, primero como director, ¿no? Hasta que Dios me dijo hasta aquí, pero eso fue la preparación, ¿no? Sí. ¿Continúa el Y sí, CESEMA? estar preparado. ¿Todavía existe el CESEMA? No, ya no, 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 porque ya no, sería no, no, una no. muy buena opción para muchos, digamos, jóvenes, adolescentes que quieran prepararse, ¿no? Sí, aunque hoy hay muchas opciones, la verdad, o Sí, sea, sí, claro. en ese tiempo era difícil que hubiera una escuela cristiana de música. Ajá. Y, y bueno, y sí, tal vez ese toque sí no lo tiene, ya no hay mucho de que sean cristianos, Ujú. pero este sí, porque era casi mitad seminario, porque teníamos varias materias teológicas, y Ajá. también teníamos las musicales, entonces sí estuvo Eh, pesadísimo. La Es verdad, que es también creo que después de exactamente, no, nosotros, no solo te enseñaban a ser músico, te enseñaban a ser ministro, ¿no? Ministro de alabanza. exacto, no, ese era el propósito, o sea, no, Ajá. no era para que fuéramos músicos, era para que fuera, de hecho, CESEMA significa Centro de Capacitación Ministerial, Alabanza y Adoración. Entonces nos pusieron a Sí, hacer de claro. todo, ¿eh? O sea, como fuimos la primera generación, entramos 70 y salimos 7 nada más, pero experimentaron con nosotros todo. Entonces nos Ajá, tocó lo mejor y lo peor, porque, pues no, lo peor sí, realmente claro. no, pero sí lo mejor sí, porque los mejores maestros, y luego nos hicieron de todo. O sea, yo tuve que aprender esta danza con pandero, y que los movimientos, y con Sí, bandera, con banderas, de todo, ¿no? También sí. nos tocó cosas muy chidas. Por ejemplo, Daniel Calderón estaba haciéndole el disco, era el arreglista del disco de Jaime Murrell, de 50 años, y nos tocó ver cómo hacía las maquetas, o sea, cómo fue grabando desde batería, Ujú. bajo. Nos vino a ministrar Daniel Calvetti, nos vino a ministrar Álvaro Ujú. López, nos vino a ministrar Alex Campos, cuando todavía no era famoso, o sea, apenas hacía como sus pininos. Jaime Ajá. Morrell también fue, pues obviamente. Semilla. O sea, me tocó una muy buena época, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí. Sí nos explotaron, pero pues valió la pena, ¿no? Hasta eso. Sí, claro. Y ya, pero sí, o sea, y también aprendí ahí la importancia de la preparación, ¿no? De La tomarse preparación.
de tomarse la alabanza en serio. Yo creo que muchas veces, y hoy en día se sufre mucho eso, ¿no? Ujú. En mis tiempos no había YouTube ni nada de eso, entonces todo tenía que ser de oído, todo así, o notas, ¿no? Con En notas que te pentagramas y enseñan, así. ajá, sí, sí, sí. Pero ahora lo que hacen es imitar canciones de YouTube, ¿no? Sí, Tutorial. inclusive he visto que ya creo que hay canales de YouTube donde te suscribes y ya te tienes tus maestros así virtuales, ¿no? O sea, ya sin que entres a O una sea, página o así. Ajá, no, pero eso todavía está bien, ajá. pero, pero nada más el sacar las canciones y ya Ah, ok, decir que ok, esa sí, es sí, sí. música, ajá, limita mucho, ¿sabes? O sea, también el avance de oración Sí, sí, sí. limita mucho porque no dominan el instrumento, ¿no? Ese es el tema. Sí, claro. Entonces, luego en su mente piensan que, que son ya los Sí, músicos, ¿no? por sacar una canción, ¿no? Exacto, Sí, sí, exacto, sí. y se pierde un poquito esto de la preparación, o sea, todo lleva tiempo, ¿no? Y todo tiene un Ajá, proceso y tiene un esfuerzo, que esforzarse, ¿no? sí, claro. Entonces, pues digo, a mí todavía me tocó la época en que no teníamos la distracción. También, o sea, no teníamos Instagram ni Facebook, o sea, hasta que yo entré a la universidad, me acuerdo que hubo Facebook apenas, ¿no? Y ya cuando salí de la universidad fue que empezó a ver Instagram y todo. Entonces sí estábamos, como que éramos más concentrados. Yo siento que éramos más concentrados, y ustedes díganme, también son de mi Sí, época. de tu época, exacto. Tu preparación académica, Cacho, ¿cómo fue que escogiste o cómo, digamos, si Dios te guió a que estudiaras derecho o... Fíjate que desde niño, o sea, mi abuelo fue contador, mi papá y mi Ujú, mamá contadores. Entonces, desde niño, no sé, pues lo traes en la mente, pues es algo también que sea natural, ¿no? O sea, yo creo que sí, desde tiempos muy remotos, así como Jesús, ¿no? Que tomó la profesión de su papá, ¿no? ok, ajá. Y yo creo que es algo que sea muy natural. Entonces, yo como que desde niño siempre dije, pues voy a estudiar conta y voy a estudiar en la UNAM. Así siempre dije, ¿no? Aparte que siempre le fui a Pumas, ¿no? Entonces, como Nada, que por ahí me llegó un causaba, chisme de que tú eras americanista, Cacho. me causó ilusión. Cuando era niño, me quisieron convencer. Tanto mi abuelo era Como, de esos que iban al ajá, estadio bueno, en sus tiempos jugaba domingos América, ajá. llevaba a mi papá y a todos mis tíos a jugar a ver al América, pero estaba muy orgulloso de que mi papá había acabado una carrera universitaria, entonces, en la UNAM. Entonces, mi, Ujú, mi abuelo siempre me compraba la playera de la América y la playera de de Puma. Pumas, siempre. Sí, sí, sí. No, pues, Y luego mi tío Daniel, el papá de Elis siempre quiso, y sabía mi, que y tu mi tío primo Daniel Daniel, el tenía algo hermano que de ver Elis, ahí. siempre quería que le fuera a la América. Sí, Y sí, siempre claro. sí simpaticé, o sea, no te puedo decir que no, o sea, me acuerdo que tenía un buen equipo en mis tiempos, era Sagi, Kalusha, Vigic, o sea, me tocó vivir todo un buen América, pero la verdad es que Sí, siempre, sí, sí. digo, también Tenía un buen equipo en ese tiempo. Pumas está, sí, bajo, o sea, también era buen equipo, entonces, pero la verdad es que siempre tendí más a ser Puma, yo creo que por los colores, ¿sabes? Porque me gustaban más Ajá. los colores del uniforme de Pumas que del América. El de América se me hacían horribles los colores. Hasta la fecha, ¿eh? Sí, sí, claro. Ajá. Entonces, Entonces tú decías que ya lo traías innato en esa parte de, digamos, como una generación sí, más de derecho. sí, no, de conta, ¿no? Ah, de conta, perdón. Sino, no de, Sí, sí. sí, sí, derecho es otra. Entonces lo traía como muy conceptualizado. Y cuando llegó la hora de decidir qué, pues la verdad es que pues, todas estas cosas, cuestiones de educación vocacional y todo eso, pues todas me salían al área ahí no me acuerdo cuál era el área 3 o 1, no sé, o sea, la que era de finanzas, ¿no? David sabe más Entonces, de eso que yo. pues no, la verdad nunca dudé y todo lo que pasaba era como confirmación de Dios Ajá. para estudiar eso. Lo que sí es que cuando empecé a estudiar conta, o sea, lo otro que me hubiera gustado estudiar, sinceramente, hubiera sido teología, pero ya a un nivel de licenciatura, así. Pero en ese tiempo el seminario, ni siquiera seminario teológico,
ahí donde, casi cuando salí fue cuando fue el cambio, pero en Anna Ujú. Sanders era como instituto, era instituto, no me acuerdo. Se Ajá, llamaba Instituto instituto. Bíblico Anna Sanders. Sí. No era seminario todavía, no era a nivel nada más bachillerato, tal vez ni eso, o sea, tal vez era como Tú nivel nada más estudiaste, de ¿verdad? Tú estudiaste ahí. diploma. Sí, justo cuando inicié la universidad y en ese tiempo también acabó, el ayuntamiento pues terminó, por decirlo así, eh, me metí al instituto y vivía en el instituto. O sea, yo vivía en Anna Sanders, porque está la opción ahí que te puedes quedar. Ajá. Entonces, en la mañana me iba, mi papá pues ahí me dio coche, y en la mañana me iba al UNAM y en la tarde regresaba a estudiar en el instituto y ya me quedaba a dormir ahí. Y así estudié un año y después me di cuenta que me estaba volviendo loco con tanta cosa y de hecho hasta bajé mucho de peso porque ni comía y, y como que ya en mi relación con Dios sí le pregunté a Dios como que qué. Entonces empezaron a haber muchas señales, ¿no? Y sí sentí de Dios dedicarme más a la conta. Entonces estudié un año en el instituto, que en ese tiempo el plan era de 2 años nada más, Ujú. ¿no? Entonces sí veías, o sea, es que aparte, ahorita ya son 3 años, entonces, o 4, no sé ni cuántos son ahorita, pero te juntaban todo, entonces era todavía más pesado. O sea, de hecho, todo el mundo se quejaba de eso, ¿no? Que era imposible el instituto. Y a mí tocó, te digo, que eran 2 años el plan, y era como hacer la mitad y ya después decidí, dije, no, pues ni voy a quedar bien aquí, ni voy a quedar bien allá, aunque no iba mal, pero como que Dios me dijo, tú ahorita donde quiero que estés es acá, ¿no? Y me Sí, claro. enfoqué en la universidad, y me enfoqué en la universidad ahora sí que al 100, ¿no? ¿Y qué Y, carrera estabas estudiando ahí en el instituto? no, digo que ahí no había carrera en ese Ah, no tiempo, había era, carrera. era como ¿Hasta el cuándo entraron programa, las carreras, don David? pues te digo que justamente cuando salí se volvió Tiene seminario, poquito, sí, y tiene ahí fue poquito. donde, ajá. O sea, había carreras, creo que había, o sea, sí había programas como de Ujú. maestro para niños, maestro para jóvenes, pero el programa fuerte era entre semana diario, ¿no? El Ujú. que era Sí, sí, como sí. escolarizado, que todavía no era tan escolarizado ahí, pero, o sea, oficialmente no, pero sí lo era. Me tocó a mí todavía ese, Ajá. entonces, Sí, porque era a nivel bachiller. yo me acuerdo que iba a entrar cuando tú estabas, porque incluso igual te digo, yo viendo como lo que hacían los demás, yo decía, me motivaba así como que, pero nada más fui a ver el plan de estudios y como estaba no me acuerdo que me había salido de estudiar, pero estaba estudiando el bachillerato abierto, nada más pasé saliva, guardé la tira de materias o la información, pasé saliva y me fui, dije, no voy a poder. Sí, sí está pesadito, la verdad. Pues me tocaron buenos maestros también, o sea, tuve buenos maestros, y ahora muchos compañeros míos son pastores, ¿no? Así ya. Es que yo estaba muy chavo, o sea, tenía 18 años cuando entré, o 17 creo, no me acuerdo, creo que Ujú. 18 cuando entré, y ellos están mucho más grandes que yo, y pues también conocía a mucha gente ahí sobre todo de nuestra organización, ¿no? De asamblea. Ok, O sea, fue algo muy bueno, o sea, me aportó mucho. También digo, ya traía un antecedente muy fuerte porque pues, toda la vida, y también los que crecimos en Manuel, la verdad es que somos muy teológicos. Nuestra escuela dominical tiene muy buen nivel, la verdad, ¿no? Y sí, pues es yo ya lo que me había pasado contaba por David. todo el programa cuando lo presentaron, que yo era niño, cuando presentaron el programa, el hermano Miqueas presentó el programa de escuela dominical, era un programa de ver toda la Biblia en 13 años, o sea, 13 años. Ujú. Y literalmente, pues yo ya llevo 2 vueltas a ese programa. O sea, el segundo programa creo que fue de 7 años. Y eso, o sea, llegas al instituto y la verdad es que dices, en algún momento como que te sonaba, y dices, pues como que esto ya lo sé o ya lo Ya vi, lo he ¿no? visto, ¿Dónde? ajá. Ajá. Y pues sobre todo porque, por ejemplo, los jueves también, el hermano Miqueas, pues es muy teológico, o sea, es muy exegético, ¿no? O sea, se va a las entrañas. Y Sí, mi hermana, por ejemplo, guardaba las hojas de los jueves, teníamos el material completo, y cualquier duda que teníamos, pues como comíamos con él, cenábamos con él, le preguntábamos. Entonces la verdad es que también esa cercanía, pues en ese aspecto, pues ya traíamos mucho, o sea, ya traíamos mucho
conocimiento teológico, y te digo, cualquiera que haya crecido en Emanuel lo trae, porque la verdad es que ahí te das cuenta, ¿no? Que realmente pues, estamos en una iglesia que se preocupa mucho por eso, ¿no? Sí, claro, porque enseñes, sí, Sí. digamos, Pues bueno, ya, digo, ya ahorita, ya no te escuché. no, Perdón, ¿qué como pasó? que se hizo así. Perdón, como que se hizo ahí un retraso. Te iba a preguntar, Mm. ¿y cómo fue, digamos, ya tu etapa de, digamos, ya nos comentaste que fuiste, líder de alabanza, pero, digamos, justo antes de empezar la pandemia, tuviste como una visión y hacia dónde estaba Ah, o hacia dónde iba a llegar la, pues no la iglesia, a dónde se estaba yendo la iglesia. Entonces tuviste una visión ahí junto con el hermano Miqueas. ¿Y ¿nos podrías sí, contar un poco sí. más de eso? A ver, rápidamente porque creo que ya nos pasamos, ¿no? Mira. Bueno, el tema es que acabé la universidad, acabó el ayudamiento, entré a Ujú, la universidad, al instituto, acabé la universidad. Yo creo que en ese momento estaba muy metido con Dios. Luego tuve un periodo como de 2 años de que sí me distraje bastante y ahí como que el diablo me quería desenfocar. Y posteriormente, pues ya, ahí en ese periodo alguien importante para mí, así como fue Gavino, como fue Alma Bermejo, como fue Miguel Aguilar, luego Miguel Solís. Miguel Solís fue el que me trajo de vuelta. Es un hermano, ese ujú, no es de la iglesia, es un hermano de asamblea. Creo que ahorita es algo en el instituto, pero es un pastor muy, muy amado. O sea, yo hasta la fecha lo considero mi pastor. O sea, cuando tengo problemas, al primero que le hablo es a él. O sea, sí, cuando necesito un consejo, al primero que le hablo es a él. Así, eh, es alguien como que me trajo de vuelta y después de eso pues me casé como a los, que será 2 años, me acuerdo mucho de la fecha, en abril del 2016, ya casado, ya como con 2 años de casado. Los primeros 2 años de casado siempre son como los más inestables, ya como que creo que era el tercero porque ya también es, total que en mi relación con Dios me sentía incómodo en cuestión de que estaba muy cómodo, o sea, decía, ¿qué sigue Dios? O sea, ¿quieres que regrese al instituto? ¿Qué quieres que haga? O sea, pero quiero más de ti, o sea, mi anhelo era quiero más de ti. Y me acuerdo perfectamente, no me acuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo que era en abril, me acuerdo que fue en el 2016, así tal cual. Eso sí me ujú, acuerdo, siempre se me ha quedado grabado. Y fui a la sala una noche que no podía dormir y le dije, Dios, o sea, muéstrame qué es lo que quieres de mí. Y yo hablaba con mi esposa, le decía mi frustración, es que, o sea, ¿qué sigue? O sea, que me siento muy mal de estar cómodo, o sea, no, mi matrimonio está bien, ya tengo estabilidad, digamos que lo financiero no soy el hombre más rico de este mundo, pero estaba estable, tenía un lugar donde vivir, este era ¿cómo se llama? El director de alabanza, ministerialmente podría decir que estaba como estable, ujú. pero yo me sentía con hambre de Dios, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa noche, esa madrugada, después de estar un periodo orando a Dios, pues Dios me dio una visión. eh, Me dio una visión, me dio 3 palabras y me dio como las instrucciones, ¿no? Vi una visión de Manuel, sé exactamente dónde estaba porque conozco muy bien la iglesia y veía una iglesia que estaba orando y adorando, o sea, pura música y oración, pura música y oración. Y Dios me dio 3 palabras que fue oración, adoración y persecución. Así me las dijo clarito, así es, así ya está. Sé que todo fue en mi mente, fue visión porque no estaba dormido, estaba despierto y literalmente me transportó. O sea, es una visión, o sea, Sí. después de ahí no he tenido tantas visiones en mi vida, pero esa fue como la primera real, ¿no? O sea, así, me transportó ahí y vi a la iglesia, la realidad, ¿no? Fue un indicador hacia allá vamos. Y después me dijo eso, oración, adoración y persecución. Y cuando ya vine de vuelta al sillón donde yo estaba, como percaté que ya estaba otra vez en el sillón, Dios me dijo, deja el ministerio de alabanza, ¿no? O sea, la dirección del Ajá. ministerio de alabanza. Y yo dije, ok, bueno, o sea, la verdad es que tenía tanta hambre que a mí no me costó mucho trabajo
O sea, yo el otro día ya quería renunciar, o sea, al otro día yo ya quería dejarlo porque era como que el celo por obedecer la voz de Dios, ¿no? Y Ujú. como eso había sido tan real, tan fuerte, y ahí fue cuando yo creo que desde niños, o sea, desde niños como traíamos esta cuestión de espiritualidad, luego el avivamiento que terminó como de cuajar eso, pero lo que yo creo que experimenté en el 2016, en abril de 2016, fue ya pasar al nivel de madurez, o sea, ser un cristiano maduro, Ujú. ya no estar, ya no ser un cristiano como nominal, por decirlo así, sino un cristiano maduro, realmente trabajar por como que todo, que Jesús sea el centro y la fuente, ¿no? O sea, no el primero en una lista, sino, eso me lo explicó muy bien el mando delegado, eh, 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 sino que Jesús en el centro, o sea, ¿dónde quieres que trabaje? ¿Dónde quieres que sirva? ¿Dónde quieres que...? Entonces se me volvió mi prioridad y mi prioridad fue esa, ¿no? O sea, Ujú. y me dijo eso el Espíritu, que tu prioridad va a ser obedecerme a mí y estar en comunión conmigo. Y yo le pregunté al Espíritu, ¿quieres que vuelva al instituto? Y en mi caso, esto quien lo esté viendo, no, o sea, no es que tú tienes que buscar lo tuyo, ¿no? O sea, Dios, Sí. si tu palabra, pero en mi caso, tal cual me dijo, no quiero que vayas al instituto. Así me dijo, así, pero así, como 3 veces, o sea, me lo dijo a mí y como 3 hermanos, como 3 más hermanos me lo confirmaron, ¿no? Ujú. Y aún teniendo mucha gente que me decía, pues regresa al instituto, y alguna gente hasta lo veía como natural, o sea, seguramente Carlos va a terminar el instituto, Sí, sí, sí. Dana, Miquea, sus papás, ¿no? Pero tal cual me dijo así el espíritu, me dijo, no, no, al espíritu, y me dio una palabra, o sea, me dio una palabra, me dijo, tu autoridad no va a ser por una creencia, pero les digo, esto es para mí, ¿eh? O sea, no Sí, sí. ni lo sigan, ni le estoy diciendo que es una regla ni nada, ¿no? No, Dice, tu no. autoridad no la va a dar una credencial, tu autoridad va a ser que seas, o sea, que seas mi hijo, o sea, que realmente lo seas. Por eso les digo que como que maduré de estar batallando de, ay, soy cristiano, de que, ay, caigo y así, a ser fluctuante a un cristiano maduro, donde la autoridad te la da el ser, o sea, el ser hijo de Dios, ser honesto, ser obediente, el serlo te da obediencia. Podemos hablar Ok. o sea, podemos hablar del tema, o sea, de cómo ser un buen cristiano, puedo hablar mucho, pero si no lo eres, no tienes autoridad, Sí, claro. Ajá. ¿no? O sea, es como si dijera, no, pues y me lo sé, o sea, yo me sé el ABC de cómo tener un buen matrimonio, pero si estoy divorciado, ¿me entiendes? Sí, sí, Eh, no, no eh, tiene mucho caso. digo, o sea, me resta autoridad, no es que no tenga Sí. caso, y no que esté criticando a nadie, ni mucho menos, o sea, le estoy diciendo algo como muy personal. Me dijo, tu autoridad va a provenir de ser. Y tal vez para mí era algo, ahora entiendo que tal vez sea algo estratégico porque a veces me ha ayudado mucho, mi voz es muy escuchada por quién está detrás de mí, ¿no? O sea, digámoslo Ujú. así, que siempre tuve como palancas. Ahora estoy experimentando algo muy diferente y muy difícil, pero en ese momento como que luego, ¿no? Entonces lo primero que hice, pues, unirme al grupo de oración, fui con Paco Tamayo, le dije la visión, le dije, oye, necesitamos meternos en oración. Ahí en ese tiempo me acuerdo que el Espíritu me dijo, pide la ofrenda todavía está el hermano Fuentes en ese tiempo, y Ujú. pide la ofrenda de los miércoles. Y yo pido la ofrenda de los miércoles, son 10 pesos, porque no iba nadie, ¿no? Y era muy Ujú. diferente. Eran hermanos, traían una lista y hablaban como 15 minutos y oraban dos, ¿no? O sea, así Ujú. era los miércoles. Sí, sí, Y, y yo me metí, me dijo, haz ese culto tu prioridad. Y yo me metí en el culto de oración. Después empezamos a tener reuniones los de oración antes, un día antes, y en ese tiempo tenía tiempo. Y era muy padre, o sea, nos metimos en la oración. Le dije al hermano Miquel, oye, tengo que dejar el ministerio, de dirigir el ministerio. Y en ese momento sí fue dejarlo, porque le dije, porque Dios me mostró que va a haber persecución. Y digo, Dios me mostró la iglesia a la que vamos, y Dios me mostró que necesitamos, porque eso fue más adelante en oración, que Dios me dijo lo del video, ¿no? Lo del streaming. Se volvió como muy importante lo del streaming en mi mente, pero y hace unos años, y Toño no me dejaba mentir,
o sea, pues ni pensábamos en eso, ¿no? O sea, y como que en sí no se pensaba en eso porque pues no era algo extra, ¿no? O sea, las iglesias grandes que ya lo tenían era como algo extra, o sea, pues qué chido, ¿no? Pueden transmitir y hasta ahí, pero no era algo así como crucial, ¿no? Algo como crucial. Y pues ahí tú me acompañaste, ¿no? O sea, ahí Sí. yo fui con el hermano Miquel, le dije, hermano, le va a parecer locura. Desde un principio le conté, ¿no? De la oración, adoración, persecución, que va a haber persecución. Y cuando Dios puso en mi mente la producción que ni siquiera sabía cómo decía, ni siquiera sabía cómo se llamaba ese ministerio, ¿no? Yo decía, pues lo de transmitir y eso. eh, eh, Le dije, va a pensar que estoy loco, pero es que siento esto y por eso quiero dejar ya de dirigir para dedicarme un tiempo a esto. O sea, de ser el líder de alabanza, ¿no? El director de alabanza, ¿no? Se lo conté y me dijo, yo sentí lo mismo de Dios. Así. O sea, me dijo, Sí. dice, sentí lo mismo y ahorita que lo dices es justo lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. O sea, no sé cómo se dice producción o no sé cómo se llama esa cosa, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo Y que describían tal y cual era, pero inclusive la palabra producción creo que la supieron después, ¿no? fue que Gaby Delgado Sí, nos fue a dar cierto. ahí Ajá, una ayudadita, fue que nos dijo, este ministerio se llama producción, ¿no? Entonces ajá. así como que fue como se quedó así, ¿no? Pero no sabíamos cómo explicarlo, pero sabíamos que teníamos que hacer. Y me dijo, hermano, me queda así, adelante, o sea, deja el ministerio de alabanza. Y yo estaba como muy feliz, ¿sabes? O sea, yo estaba como muy feliz y él y yo sabíamos que era importante por algo, o sea, el hermano Miquel es como que discernía y los dos discerníamos, pensábamos que iba a ser la persecución, o sea, pensábamos que nos iban a cerrar la iglesia, o sea, la iglesia es propiedad federal y digo, yo creo que en un futuro cercano, en verdad nos van a cerrar la iglesia, a Sí. todas, no nomás a Manuel, pero en ese momento teníamos la convicción o sea, nos iban a cerrar la iglesia. Teníamos esa convicción, hermano Miquel y yo me acuerdo muy bien, o sea, lo hablamos y lo compartimos en el ministerio de oración, y algunos como que estaban incrédulos, pero otros también tenían la convicción de que iban a cerrar la iglesia, o sea, teníamos esa convicción de que iban a cerrar la iglesia, entonces le, 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 le- renuncié, y yo me acuerdo que estaba muy alegre, yo estaba muy alegre porque ese domingo que oraban por mi hermana se quedó a cargo unos 6 meses junto con Rubén, Ujú. ¿no? Y yo estaba muy alegre y de repente como que noté que mucha gente estaba como sacada de onda. Y bueno, realmente no me importó, o sea, estaba muy alegre, pues hice el grupo, tú estabas ahí, o sea, estábamos tú, yo, Patti y Eder, ¿no? Estábamos los cuatro y pues ya, ¿no? A enfrentarnos a todo lo que nos enfrentamos, ¿no? Toño? Sí. Por un año, ¿no? Sí, porque incluso Cambiarle, poderles expresar digamos, no tan solo al hermano Miqueas, a tu papá, a Tamayo, a Mario, poderles expresar esa parte de que ya teníamos un atraso, o sea, esto ya no era nuevo, pero ya se venía dando, pero ya teníamos un atraso como de 10 años, por lo menos. no, Entonces, yo creo que más. sí, entonces poderles expresar o decirles, esto es producción y ellos, a ver, espérate. También, hablando de lo que decías del hermano Miqueas, que fue, digamos, un adelantado de su época, aquí no sucedió eso, pero en cuanto a lo ministerial, en cuanto a la doctrina y todo eso, pues sí, está perfecta. Pero en cuanto a esa parte, esa visión que Dios te dio, era como más al acelerador para que llegara lo antes posible, pero también ¿cómo le dije? Tú lo describiste en una junta perfecto, ese cambio generacional o que ellos se dieran cuenta realmente de lo apresurado que se necesitaba poner, porque 3 doritos después se vino la pandemia, ¿no? No, es que, digo, eso hay que contarlo, o sea, es lo que quería llegar, o sea, tú Ajá. lo viviste conmigo, porque, o sea, le cambiamos el nombre a la iglesia, a una iglesia de 40 años, de más de 40 años, le cambiamos Ujú. el logo, bueno, no le cambiamos, o sea, pues, fuimos diligentes en lo que Dios nos dijo, porque digo, también esto no, yo no lo tomo como logro personal, sino realmente Dios o sea, Dios lo mandó, Dios lo hizo, o sea,
Dios lo hizo y ahorita van a ver, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Porque cuando les dijimos, ¿te acuerdas que les dijimos que el culto durara 1 hora? Les dijimos que quitaran la escuela dominical de la mañana, ¿te acuerdas? La escuela dominical en la mañana. Un montón de cosas que les planteamos, que también ustedes me decían y yo decía, no, es un pleito, ¿no? Y te acuerdas que Sí, tuvimos sí, sí. juntas y juntas con Ajá. el pastorado con Digo, yo creo que el más fácil era Mario, porque es como el más joven, pero ¿te acuerdas que no? O sea, mi papá, Sí. Miqueas confiaba ciegamente por la cuestión de que Dios también le había mostrado, aunque yo sentía que tenía miedo, ¿no? Tenía sus reservas, de, ajá. ajá, de todo, ¿no? Y la preocupación de pastor, porque también, pues yo me acuerdo que en las juntas administrativas se pegaban, pues o sea, es que sí, o sea, ya si lo piensas, la verdad, y ya ahorita también yo creo que con un carácter más depurado nosotros, pues sí era un cambio fuerte, o sea, Sí. sinceramente, o sea, era algo difícil, no era algo tan fácil. Total que todo lo que planteamos, todo lo que expusimos, ahí Pati, o sea, Pati y yo, pues ya sabes que éramos más como los más que hablábamos, pues a cierto punto, digo, o sea, sí discutíamos y hasta peleábamos un poquito, eh, todo lo que planteamos y después, es que cada cosa era una batalla, ¿te acuerdas? O sea, el color de la Sí, cruz, ¿te acuerdas? El el color de color, la cruz, o ajá. sea, pasamos por el Sí, rojo, el azul más fuerte, el azul más ajá. claro, y De hecho, ese fue un tema que, híjole, yo no sé cómo, digamos, Dios nos dio las palabras como para explicarles y explicarles la colorimetría, ¿no? En diseño gráfico, porque una cosa está en lo que te gusta y otra cosa está en la representación, en lo que la gente ve, no tan solo en lo que tu gusto va, sino en lo que la gente ve, lo que dice tu gráfico, lo que dice tu letra, lo que dice tu logotipo ya en conjunto. Entonces, sí fue un, Dios mío, no sé cómo le hiciste, pero se cambió y fue algo, no, digo, ahí la verdad es que sí fue mucho el apoyo del pastorado, porque sí era un cambio fuerte, o sea, ellos recibieron críticas por fuera, o sea, porque pues el legado del hermano Fuentes pareció, es que es eso, ¿no? No es el legado del hermano Fuentes ni a la iglesia del hermano Fuentes, es la iglesia de Dios ujú, y Dios usó al hermano Fuentes, pero al fin y al cabo la iglesia pertenece a Dios, ¿no? Y, y pues no era complacer a gente, sino era complacer a Dios. Y sí, eso se los digo en alabanza, ¿no? O sea, servimos a todos, pero complacemos solo a uno, ¿no? Y pues, o sea, tú lo viste conmigo. Tal que, si te acuerdas, todos los cambios que planteamos, ese fue un año antes, o sea, empezamos desde un año antes de la pandemia. de la pandemia, Ya cuando ajá. era la hora ya de comprar el equipo y todo eso, justo llegó la pandemia Dios aceleró todo, todo, todo. O sea, las cosas que no nos habían aprobado, todas sucedieron. O sea, en el momento que dijeron ya no se puede tener cultos, se compraron las cámaras, se compró la Sí, porque capturadora, yo, ahora recordando, creo que fue un plan a determinado tiempo, ¿no? Creo que a 4 años, me exacto, ajá, parece, algo así. Ahorita ajá, ya exacto, recordando, ajá. Entonces cuando se vino la pandemia ajá, se desató así como que ya no es de lo vamos a ir planeando, sino de ya es urgente. exacto. Sí, 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 totalmente. O sea, no, bueno, para hermano Miquel y para mí fue emocionante en el sentido de esto era. O sea, la convicción de nosotros de que iban a cerrar la iglesia en este momento fue la pandemia. O sea, nunca la vez que nadie se lo imaginó, ¿no? Mm, Pero, pero literal la cerraron y todo lo que nos habían dicho que no se iba a poder, se pudo, ¿no? Se pudo y se materializó y fue Dios confirmando, ¿no? O sea, yo la verdad hasta sentí como un gran desahogo o descanso, ¿no? Porque ya fue como tirarme en los brazos de Dios. O sea, no te creas, o sea, y Lucy te puede decir, fue una lucha, o sea, todo ese año, pues quería dejar mi comodidad, pues la dejé, ¿no? A veces ujú. llegaba y fue una etapa muy formativa, ¿no? O sea, muy formativa de amar la iglesia. O sea, tenía dos caminos, o enojarme con la iglesia y enojarme con el liderazgo y enojarme con la gente y así. Y tú me viste, o sea, tú sabes mi carácter también, ¿no? O sea, y más de tiempo. O lo otro es dejarme formar por el carácter de Cristo, ¿no?
y llegaba y hacía corajes en la casa, o sea, y le decía a mi esposa y nos poníamos a orar y en la madrugada me paraba a orar y no podía dormir y me paraba a orar. Y todo eso para mí fue muy formativo y ya cuando llegó lo de la pandemia fue como un desahogo, o sea, fue me, tirarme a los brazos de Cristo y descansar y este salmo, ¿no? De estate quieto y ve, ¿no? ¿No? Sí, Y vimos cómo se cumplió la voluntad de Dios y en un momento que tal vez no hubiera habido, pues, voz de Emanuel, pues hubo, ¿no? Hubo y no fue por algo personal, o sea, insisto, fue él, ¿no? Él y obedecimos ahí y el hermano Fuentes el hermano Miqueas fue sensible en la necesidad. Así como el hermano Fuentes fue abierto para el ayudamiento, yo creo que el símil en el hermano Miqueas fue de ser abierto para esta cuestión, ¿no? ujú, De ir renovando, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, eh, pues, o sea, pues fue muy interesante, tú lo viste conmigo y después de eso, pues ya anexamos a producción al Ministerio de Adoración y, pues actualmente el director es Rubén, ¿no? Y yo estoy en la subdirección, ¿no? Eh, pero digo, o sea, vemos ahí la obediencia y digo, ya mi vida pasó a otra etapa, pero fue impresionante cómo Dios nos mostró, para mí es algo muy impresionante que Dios nos mostró lo de la pandemia antes, ¿no? sí, Y cuando llegó el momento, pues vimos materializado la obediencia, ¿no? sí, claro. Y creo que Dios hace, digamos, viendo esto, creo que Dios te dice, ¿sabes qué? Como que te equipa, ¿no? Te prepara para, pero hay veces que de repente te dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, digamos, tal vez a nosotros sí nos faltó como más, digamos, a todo el equipo, como que más ver cierto tipo de personas o producciones que ya tenían cierta experiencia como para poder nosotros ejemplificarnos, ¿no? O sea, seguir un paso, un lineamiento de algo que ya había funcionado. Pero en este caso, pues y no sé cómo haya sido la cuestión de otras producciones o de otras producciones en las iglesias, en este tipo de ministerios, pero creo que el experimentar solos, el decir, a ver tú, ¿en qué me puedes ayudar? O qué ves que pueda servir, ¿no? De cada, creo que participante del ministerio, pues puso su granito de arena, unimos las manos y salimos. Y gracias a Dios que fue pues que se diera todo y que La visión. funcionara, Ujú. ajá, la visión, pero que fuera todo sin que nosotros, o sea, sí nos fueron a dar asesorías, ¿no? Pero sin que nosotros pudiéramos seguir un lineamiento así como que, pues vamos a seguir la de ellos, ¿no? Que nos den una asesoría más personalizada. Simplemente se vino la pandemia y ya sabíamos algo y pues conectamos todos la visión, nos conectamos a la visión y así salió, ¿no? Sí, no, sí, y fue un trato de Dios, te digo, o sea, para mí fue desesperante, o sea, la música, por decirlo así, pues yo agarraba el piano y tocaba, o yo la guitarra y tocaba, pero acá no sabían nada, o sea, yo no sabía manejar Ujú. ni una cámara, no sabía manejar una computadora, y la verdad, o sea, ahí yo vi como Dios los levantó a ustedes, a ti, a Patti, a Eder y a Rubén, ¿no? Que eran como los expertos en lo técnico, Ujú. y yo también lo veía la frustración de ustedes, ¿eh? que, que, que cómo le explicas a gente que no sabe nada de eso, cosas muy técnicas, ¿no? Y pues yo veía así como tipo cuando construyeron el tabernáculo, ¿no? Que Dios levantó expertos en ese momento y pues se hizo de la forma en que Dios lo permitió Sí, sí, sí. y que Él estuvo en control, ¿no? Y te digo, para mí fue totalmente formativo. Yo creo que tuve esas dos cosas, ¿no? O terminaba muy enojado con la iglesia y con las personas o viceversa, o formaba el carácter, ¿no? Y terminando ese proceso, o sea, amé a la iglesia, o sea, Ujú. todas las peleas, todas las trabas, todo lo procesé y dije, gracias a Dios,
Luego yo a punto de morir en el COVID también, o sea, fue un trato de Dios. Y cuando salí después pues yo literalmente entregué mi vida. Yo le dije, bueno, tú te quedas a cargo de mi hija, de mi esposa, yo en ese aspecto pues estoy tranquilo, y si me quieres llevar, pues adelante, ¿no? Ujú, Y también con esa oración, pues como que mi cuerpo reaccionó y me empecé a recuperar, ¿no? Pero pues, la verdad sí estuve muy mal. Y después de eso, como que eso cuajó lo que estuvieron al pendiente de mí, ¿no? O sea, estuvieron, o sea, yo cuando ya estaba entregando mi vida, porque en serio me sentía muy mal, o sea, yo ya me dolía todo y yo ya lo que quería era dejar de que me doliera todo el cuerpo. No sentí tanto la falta de respiración, sino más bien que me dolía mucho el cuerpo y que todo el tiempo estaba ardiendo, o sea, tenía temperatura, me llegaba hasta 40 y ya tanto medicamento me estaba afectando a los órganos. Entonces, eh, el, el, me pasaba mi mamá el teléfono y escuchaba las oraciones. Y ujú. alguien, no me acuerdo quién, pero oró exactamente lo que Dios me había dicho de tiempo atrás, de lo de abril de 2016, y me dice, todavía no lo ves, todavía no es tu tiempo. Entonces como que ahí fue cuando recordé, ¿no? Recordé como que en medio del dolor, pude recordar todas las promesas de Dios, y fue gracias a la oración de la iglesia y la intercesión y todo, ¿no? Entonces, recuperándome, le hablaba, me acuerdo que le hablé a Miqueas, le hablé a Mario, y les dije que los quería mucho, que les dije que los amaba, les dije que gracias, ¿no? Y ya que sí, pues, hasta Mario como que se rió porque se sacó de onda, ¿no? Ajá. Así a Miqueas también le hablé, ¿no? Y creo que está Paco Tamayo, no me acuerdo, creo que está Paco Tamayo, le hablé y les dije así, los quiero mucho, y Dios me empezó a dar así un amor bien grande, ¿no? Por la iglesia, por todo, o sea, ya vi, o sea, o sea, que no tenemos, realmente, a veces ponemos mucha atención, ¿no? O nos centramos mucho en la iglesia, ¿no? Y si está esta persona, si no está, que me hizo esto, pero como que Dios me mostró eso, no, ama y aligera, ¿no? Aligera esas cosas, o sea, esas cosas están en tus manos y ya. Y justo cuando ya dije, no, pues voy a ir con toda la iglesia, pues ahora Dios me quita de ahí, ¿no? O sea, ahorita, pues como nada más, literal, soy de domingos y ahorita estoy en otro tipo de trato con Dios, pero pues es la voluntad de Dios, y extraño mucho como, pues, yo siempre fui muy de iglesia, ¿no? Fui mucho de estar ahí, o sea, llegó un momento en que estaba toda la semana ahí, toda la semana Ujú. y todo el sábado ahí. Y cuando dije, ya, ahora sí va a ser el mejor momento de mío para estar en la iglesia, y así, pues ahora estoy en este trato con Dios, ¿no? Y pues ahorita realmente no puedo estar tanto ahí. Y mi oración y mi anhelo en el corazón de quiera que estoy siempre, o sea, ¿no? Para los últimos tiempos es, la iglesia va a ser la parte más importante, es la novia de Cristo, ¿no? Es la Ujú. novia de Cristo, y es la esposa, en este último tiempo va a haber unidad y madurez, ¿no? Vamos a llegar a esa unidad y esa madurez que, que, que nos va a permitir resistir estos últimos tiempos, ¿no? Pues, o sea, digamos que ahorita estamos, yo creo que también en ese tiempo en Emanuel, en que vamos a unirnos y a madurar, ¿no? En Dios, para precisamente ser un bastión en la ciudad. O sea, eh, al final de los tiempos, pues la lucha va a ser muy, muy regional, ¿no? De la iglesia, la Sí, expresión del cuerpo de Cristo donde esté, pues vamos a contender tal cual por nuestra ciudad, ¿no? Entonces, yo, no solo a mí, sino hay muchas promesas muy específico para nuestra iglesia, para esa expresión del parte del cuerpo de Cristo. Y pues yo siento y yo creo que vamos a ser un bastión para la resistencia que haya en esta ciudad, ¿no? sí, claro. Entonces, De hecho, mira, ah, pues hace poco teníamos bueno, en podcast pasado, ¿cuál fue, David? El de Ana Luna. Hace dos, ¿no? Hace dos. Hace Dos, dos, sí. ajá, David decía algo,
que nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, ¿cuáles fueron las palabras, David? Recuérdame porque No, no, como que decías que nosotros como iglesia, tenemos que ser esa parte de, no, no, digamos como de oponernos, ¿no? Esa parte protestante a lo que se está haciendo, ¿no? A lo que se está viviendo con las nuevas normas, con lo que está pasando en toda la sociedad, las nuevas leyes que se están gestando o que se van a gestar en un futuro. Ok, sí, era relacionado con lo que platicábamos de la Agenda 2030, que De la Agenda 2030, ajá. nos habló un poco al respecto, ¿no? Y decía que, pues, como tal, pues nosotros somos conocidos también como protestantes y no precisamente por ser gente pacífica, pero creo que el protestantismo va muy ligado a la predicación del Evangelio. Pero le iba a preguntar a Cacho, ¿no? Esa decisión que tuvo, si fue antes, bueno, ahorita ya contestó que fue antes de la pandemia, pero la duda que tenía es yo si fue antes o después del reportaje que sacaron en Canal 40 de la iglesia, sobre todo del ministerio en No, ese entonces llamado justo, de cambio de rumbo. justo fue un poquito antes y pensábamos que iba a ser eso, ¿eh? O sea, porque yo me acuerdo que pues el hermano Ah, Daniel ya me fue ahí acordé. el hermano Daniel fue ahí a la reunión de oración, o sea, varias reuniones de oración. Teníamos una junta los martes en la tarde con Miqueas y Paco Tamayo, y también estaba Mario y varios hermanos de la oración para planear los miércoles. Y cuando tenía tiempo, imagínate, pues iba a la iglesia a las 5 de la tarde los martes, ahora ni pensarlo, ¿no? Pero, y luego el miércoles todavía, y después jueves, ¿no? O sea, y, y justamente pasó eso, ¿no? Lo del reportaje de Canal 40, y que había amenazas de que iban a venir a protestar o incluso atacarnos y así, y justamente, o sea, por eso también estamos como emocionados, o sea, digo, persecución, ¿a quién le emociona, no? Yo creo que pronto nos va a empezar a emocionar, ¿no? Pero, pero, pero persecución y Miqueas y yo decíamos, esta es la razón, ¿no? Esta es la razón, o sea, nos van a clausurar, nos van a cerrar, algo va a pasar, ¿no? Y digo, no fue eso en ese momento, ¿no? Pero sí lo pensábamos, o sea, sí pensamos y más a raíz de eso que salió en las noticias, me acuerdo yo. Esto que pasó. Yo lo vi y a mí se me hizo, digamos, increíble. Y te voy a decir, no sé si fue así como espantarme, pero yo incluso lo compartía con mi esposa. Le digo, lejos de espantarnos, nos debería como dices, no, de emocionar porque ¿cómo combates eso? O sea, tú veías lo que se dice y es muy fácil decirlo cuando se tiene una plataforma para hablar, pero nosotros que no teníamos ninguna plataforma, así como iglesia, pues Ujú. estábamos como indefensos y como que nos faltaba esa parte que ahorita ya sabes que todo lo de redes sociales está la parte que te sigue y está la parte tóxica, ¿no? Entonces ahora creo que ya sabes por dónde incluso te puede atacar el enemigo, incluso ese tipo de amenazas. Yo decía, pues simplemente hay que escribir al canal y dar un derecho de réplica cuando solamente fue un reportaje, creo que fueron, no me acuerdo si fueron 15, 20 segundos que salió el reportaje, pero fueron varias cápsulas, me parece. Entonces dije, pues no hay nada que temer sobre esto. Lo que sí vi es que mucha gente sí se espantó en ese tipo de cuestiones y mucha gente se espanta con lo que va a venir. Y tan solo mencionándoles, Cristo ya viene, ¿no? Mucha gente se espanta cuando eso es lo que nos debería emocionar. Exacto. Sí, 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 no, o sea, sí me acuerdo que muchos se espantaron esa vez con el reportaje, pero yo creo que tanto lo del reportaje, por ejemplo, y lo de la pandemia y luego lo de ahorita toda esta cuestión de la ideología de género, eh, es es un buen examen para saber cómo es, en dónde está nuestro corazón, en quién dependemos, ¿no?
y cuál es nuestra madurez. O sea, si sentimos miedo, es una señal de, tengo que ir más profundo con Dios, ¿no? Tengo que, tengo que incluso, o sea, literal, tengo que meter más con Dios porque no nos puede espantar algo, y hay muchos versículos, ¿no? O sea, lo estaba leyendo 1 Tesalonicenses 3:3, pero, o sea, en Mateo 24, o sea, no nos debe, en Juan del 13 al 17, antes de morir Jesús, les deja esos capítulos, es así, indicaciones que tienes que hacer cuando ya esté el fin, ¿no? Cuando ya Ajá. esté el fin, Apocalipsis, también los 7 mensajes de la iglesia, todos te muestran lo que está pasando ya. O sea, no nos debe sorprender porque incluso así tal cual dicen los pasajes, dicen, no seas, no, porque para esto están destinados, o sea, para este tiempo, ustedes no se espanten cuando haya tribulación, no se espanten cuando haya persecución, porque se los estoy diciendo, así les dicen Juan, o sea, se los he dicho, o sea, van a padecer persecución, eh, se los he dicho y son bienaventurados, y ahora entendemos eso de bienaventurados porque esta cuestión, la persecución y este sentido como de urgencia, nos enfoca a lo que realmente tenemos que estar enfocados. O sea, es como cuando como cuando se está inundando, y en o aquí en México, me acuerdo cuando era niño, que según iba a explotar el Popo, mi papá compró lámparas, compró gogles y después metimos papeles importantes en una mochila. Entonces, cuando hay urgencia, ¡fum!, agarras la mochila, agarras los gogles, te preparas o compras agua, ¿me entiendes? Entonces, ese sentido de urgencia nos enfoca a lo que realmente es importante. Entonces, ya no es así de, en la iglesia es de, ay, no, ¿quién quedó elegido? ¿O quién va a ser el líder de esto? Que este hermano me está poniendo el pie, o sea, eso ya no importa. Es más, quién sabe si nos vamos a poder unir. Lo que importa en este momento es estar concentrados en Dios, o sea, estar viendo hacia dónde Él nos guía y tal cual, o sea, por eso dice bienaventurados cuando os persiguen, ¿no? Y cuando por mi causa aún los maten, porque va a llegar un momento en que la iglesia, o sea, la muerte para nosotros pues no es una derrota, o sea, y hay que decirlo, ¿no? O sea, haber muerto de COVID no es una derrota, es una graduación, simplemente es una transición para nosotros muy fácil, o sea, porque morimos y el enemigo, tal vez él sí se engaña que venció a cierta parte del cuerpo de Cristo, pero aparecemos con Cristo, ¿no? Y vamos a volver con Él para derrotarlo. O sea, para nosotros es una transición y no nos debe de espantar aún la forma de morir, ¿no? A veces que, es que me van a torturar o van a matar a mis hijos enfrente de mí, a mi esposa. Veámoslo, cada historia de la Biblia nos prepara para este tiempo, para aquel día. De hecho, hay un montón de versículos que dicen en aquel día o el día Ujú. eh, cómo muere, lo están apedreando y ciertamente dolor, pero él está viendo la gloria de Dios. Entonces, vamos a estar viendo la gloria de Dios como nunca antes en la historia. La iglesia madura va a estar viendo a Dios y con gusto y con gozo vamos a entregar nuestras vidas. O sea, no es algo que nos va a costar. O sea, la iglesia de los últimos tiempos no es una iglesia que está escondida y que está con miedo, sino es una iglesia poderosa, que está de pie, porque estamos preparados, ¿no? Hasta la palabra dice preparados, estamos parados desde antes, sabiendo lo que va a pasar y preparados en intimidad con Dios, ¿no? No en organización tanto, porque a veces nuestra organización nos la van a hacer pedazos, pero sí en nuestra relación y en nuestra intimidad con Dios y en nuestra obediencia con Él, ¿no? Sí, 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 sobre todo a mí me queda muy claro esa parte donde dice el estar preparados porque les dice, tienes que correr, ¿no? ¿Hacia dónde vas a correr? Pues hacia el monte. Entonces, creo que eso, como te decía, en lugar de darnos miedos, nos debería de dar ánimo de correr a encontrarnos con nuestro creador. Sí, es lo que somos tal cual una, una, una novia esperando su boda, ¿no? O sea, tal cual eso. Entonces, ¿qué novios enamorados, ¿no? No quieren ya estar juntos, ¿no? O sea, ya estás anhelando
anhelando el vivir con Él, el tener intimidad con Él, el ya tener su, digámoslo así, ¿no? Su apellido, su nombre, el ser uno. Entonces, si digamos que es positivo el sentir miedo porque te muestra dónde estás y a dónde tienes que ir, ¿no? Y cuando tú sientes ya emoción o sientes el anhelo por el regreso de Cristo, pues ese es la señal, ¿no? O sea, de madurez, porque dices, y te les digo, o sea, si tú lees la Biblia, cada historia de la Biblia nos da una clave para este tiempo, ¿no? O sea, Job es sombra o tipo de la iglesia en los últimos tiempos. Cuando vienen las presiones, cuando vienen las carencias, cuando vienen las crisis, su esposa, y le tiene que decir mujer fatua, ¿no? O sea, es el tipo de la iglesia que no está preparada, de la esposa que no está preparada, y Job pasa por todo, y al final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y luego dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? O sea, y eso es muy poderoso porque todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces es tipo y luego la recompensa es tipo de lo que nos espera en el milenio, o sea, no queramos tener la recompensa en esa tierra porque esta era va a acabar, ¿no? Pero tenemos una recompensa eterna, Sí, o sea, nuestra eterna. soberanía no está en este mundo. Exacto, y muchas veces es lo que enfocamos en la iglesia, ¿no? Queremos como lucirnos ahorita, o sea, queremos que sea el predicador más impactante en este momento, que sea el de alabanza, el mejor o el de moda en este momento, ¿no? Y realmente, pues no queremos tesoros aquí, ni queremos tesoros en esta era, sino, sino realmente, no, vamos a tener recompensas y vamos a ocupar un lugar en el gobierno de Jesús en la tierra y lo que hagamos, la obediencia que tengamos, el carácter que formemos ahorita en esta era, va a determinar eso. Y eso pues, está Sí, es bíblicamente, o sea, en los mensajes de Apocalipsis nos dicen, ¿no? Que vamos a estar cerca, que vamos a ser columna, vamos a tener un nombre nuevo y habla de las recompensas que vamos a tener en aquel tiempo y que ahorita digamos que dependen de lo que ahorita estemos haciendo, ¿no? sí, Entonces, claro. necesitamos enfocarnos, ¿no? Gedeón, los 300, ¿quiénes son los 300 que escogió? O sea, no está enfocado Dios en la cantidad, ¿no? Sino en los que están, los que no están distraídos, los que están enfocados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que escogen? Los que están tomando de su mano porque están viendo, no están distraídos con las cosas alrededor, sino están enfocados en lo que tienen que estarlo, ¿no? Entonces, una vez más, a la persecución. ¿Y por qué estaban así? Por la persecución, Sí, por los tiempos, ¿no? O sea, por los tiempos que se estaban viviendo. Entonces, no nos debe espantar. Es más, o sea, es una buena señal porque quiere decir que en este tiempo vamos a dejar muchas cosas que nos están distrayendo y nos vamos a empezar a enfocar en lo que realmente importa. Eso es lo que a mí doy gracias a Dios de que ahorita el LGTB y todo eso empieza a brotar, empieza a florecer, ¿no? Empieza a florecer, porque la otra premisa que tenemos, y por eso estamos tranquilos, es que nosotros tenemos el sartén por el mango, no ellos. O sea, ellos piensan que lo van a lograr, pues nosotros ya sabemos el final. O sea, nosotros ya sabemos que van a pasar esas cosas y aparte ya sabemos cómo acaba. Ya sí, sabemos que van a fracasar. Ya lo sabemos. O sea, y incluso depende de nosotros. O sea, realmente lo que nos hace falta es que llegue el evangelio hasta los confines de la tierra. Solo falta eso. Y realmente nosotros tenemos el sartén por el mango, no tenemos por qué pelearnos, no tenemos, o sea, hay gente que tiene unción para eso y que lo va a hacer. Pues los dos testigos en Apocalipsis es tal cual eso, es gente que sí sí, va a dar argumentos y tiene esa unción, pero realmente, por otro lado, sabemos cómo va a acabar. eh, no hay forma, no hay forma de que nos ganen. Entonces nos enfocamos una vez más no estamos tratando de discutir las mentiras, sino estamos hablando y viviendo la verdad.
hablando y viviendo la verdad, hablando y viviendo la verdad, porque nos Ah, pueden callar incluso, pero una vida en Dios, esa no la pueden callar más que matándonos y nos van a matar y vamos a volver, o y sea, vamos a volver. casi nos hacen como un favor porque ya por fin por fin estamos ya sin límites con nuestro Dios en cuanto nos maten, ¿no? Y dar nuestra vida, les digo, o sea, es una simple transición que vamos a vivir y Sí, algunos, ¿no? O sea, algunos moriremos, algunos no, y que vamos a vivir y la vemos así y glorificamos a Dios. Le digo, este tiempo es hermoso, muchos quisieron vivirlo también, la palabra de Dios, nube de testigos que nos están diciendo adelante, ¿no? En la carrera. adelante. Entonces, Sí, tenemos el sartén por el mango y es la visión de David como adorador, ¿no? sí, claro. Eh, ante Goliat. O sea, la gente que no está enfocada, que no tiene intimidad, ve un gigante, pero David dice, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién ¿No? es Y ese incircunciso? Ah, así así nosotros vemos la ideología de género, ¿no? Así nosotros vemos todas estas corrientes que se están levantando con tecnología, con gobiernos, imagínense, con todo esto, con dinero, con empresas, y no son nada. O sea, ¿qué nos hace falta? Una onda y una roca, ¿no? La roca que es ajá, Cristo, ¿no? la roca es que es Cristo. Qué fuerte, ¿no? Lo de la roca, porque en toda la Biblia la roca es Cristo, la roca es la que derrota al gigante, la roca es la que tira la estatua en Daniel, ¿no? O sea, Ujú. ya sabemos el final, al final la roca gana, al final la roca es Cristo, y nosotros lo que tenemos que hacer más que pelearnos, yo creo que con este mundo, es prepararnos para nuestra boda, Sí, prepararnos claro. para alguien. No estamos preparando ni siquiera para algo, sino prepararnos para Para alguien, alguien, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Para el claro. novio. Para el novio, que en este caso es Cristo Jesús. No, pues mira, qué impactante y qué enseñanza es estar preparado, investigar y, digamos, comerte la Biblia, porque lo dijo Jesús, en ella encontrarás, encontrarás el camino. Pues, Cacho, que fue un gusto tenerte y ahorita ya nos has recordado para qué fuimos llamados, ¿no? O sea, fue enriquecedor escuchar tu testimonio, enriquecedor escuchar estas palabras porque me lo decías en la mañana, digo ayer ayer, que esto no solamente lo llevas estudiando poco tiempo, o sea, ya es una constante que el Señor te dijo, de aquí está la cerecita o aquí está el hilo y simplemente tú lo has seguido y me gusta porque como te decía ayer, o sea, has armado un rompecabezas que cada persona tiene que encontrar. ¿No? Porque no es, como dice Job, ¿no? De ahí, oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y pues ese es el propósito también de esta plataforma, que la gente conozca personalmente, no de experiencias de otros, sino personalmente que lo conozca a través de la Biblia y que lo conozcan no tan solo lo que cree, sino realmente en el Dios de la Biblia, no en el Dios de su Biblia o de lo que él piensa que dice. Sí, sí, no, digo, ahorita yo creo que esa es mi prioridad, cualquier lugar donde puedas extender el mensaje de prepárate, despierta y enfócate en tu relación con Dios, pues es lo más importante ahorita, ¿no? Dios viene por una iglesia preparada y cualquier cosa, si son palabras de uno, si es una imagen en Instagram, son podcasts, si son videos, si son una canción, si son predicaciones, pero que provoquen que la iglesia se empiece a preparar, que los que están con la lámpara sin aceite empiezan a comprar aceite, empiezan a comprar oro refinado, pues adelante, ¿no? Para eso son estas plataformas y yo también invito que cualquiera que tenga una plataforma, un podcast, lo que sea que gente lo vea, pues haga este llamado, ¿no?
a estar preparados, a esta urgencia que tenemos de estar preparados y que los tiempos nos están recordando que estemos preparados, ¿no? En nuestra relación con Dios y que estemos en la intimidad fuertes con Dios, ¿no? Y estemos que seamos cristianos maduros, ¿no? Ya no fluctuantes, sino maduros. Sí, sí, sí. Amén, Toño. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, don David? Pues muchas gracias, Carlos, por este tiempo que nos regalaste. Muchas gracias por la desvelada. Sabemos que ya tienes otras obligaciones y este tiempo pues ya, ya te lo cobra factura la edad, ¿verdad? Pero muchas gracias. Dale, pues cuídense. Dios los bendiga. Cuídense. Gracias por la invitación. No, Yo creo que lo vas a y tener que hacer en 2 partes porque no, no creo, pero igual y va a ser el más largo, pero igual así lo metemos, ¿no, don David? Que salga todo. Sí, de una vez, de una vez. Lo que queremos es que ahí se quede y que esté como en el archivo y que cualquier día que incluso que puedan, digamos, a ver qué dijo y ya puedan regresarle y volver a escucharlo. sí, está bien. Sí, porque estuvo ese sí está muy largo. Muy largo, pues Pero bueno, sí, pues ahí quedó. ¿Cómo ves, don David? Bien, pues está bien, pues ya, nos despedimos. Nos despedimos y Gracias por apoyo. por su apoyo. Denle like, suscríbanse. Esto siempre se repite, Cacho, como verás, en todos los podcasts, pero pues hay que estarles repitiendo. Pero suscríbanse, escríbanos y si gustan, escríbanos si quieren, bueno, les vamos a dejarle el contacto de aquí de nuestro invitado para que lo sigan y porque él también luego postea sus, bueno, en Instagram posteas tus historias y luego ahí das cosas interesantes pues, que te vayan a seguir digo, aquí tienes las puertas abiertas para cualquier día que quieras. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de un tema, porque también no solamente hablamos de temas de esto, sino también recordamos anécdotas, digamos, pues para que la gente vea que también tuvimos una historia, que también tuvimos un pasado y que somos gente feliz. amén. Pues Bueno, bueno, suscríbanse y nos vemos. Vamos de Don David.